Imagina una casa en Londres, invierno de 1867. Son las 3 de la madrugada. Hay una lámpara de aceite temblando sobre la mesita de noche y una mujer agotada que lleva 3 días sin dormir. Su bebé llora desde el atardecer, un llanto agudo, insistente, que parece hincharse en las paredes. Ella se inclina sobre la cuna, destapa una botellita de vidrio ámbar, la inclina sobre una cucharita de plata y deja caer 5 gotas de un líquido oscuro que huele a brandy viejo y a algo más, algo amargo, como una hierba seca quemándose despacio. Lleva la cucharita a los labios del bebé. El niño traga. Deja de llorar. Se queda quieto. La madre respira, apaga la lámpara, se mete en la cama agradeciendo al cielo por ese silencio que por fin llegó. A la mañana siguiente, cuando el sol entra por la ventana, el bebé sigue dormido. Demasiado dormido. No se mueve. No respira. Esa botellita existía. Se llamaba láudano. Y estaba en cada casa de Inglaterra, de Estados Unidos, de medio mundo occidental durante más de un siglo. La vendían sin receta, sin advertencias, sin edad mínima. La usaban las madres con sus recién nacidos. La tomaban las señoras elegantes en el salón. La cargaban los obreros en el bolsillo del chaleco. La prescribían los médicos, la recomendaban las parteras, la anunciaban los periódicos con dibujos de bebés sonrientes y madres radiantes. Y durante décadas, mientras el mundo se modernizaba, mientras se construían ferrocarriles y se inauguraban museos y se escribían novelas inmortales, ese pequeño frasco ámbar iba matando, en silencio, a miles de personas. Sobre todo a niños. Nadie lo llamaba asesinato. Nadie hablaba de epidemia. Los cuerpos de los bebés se enterraban con las palabras muerte súbita o fiebre infantil grabadas en actas de defunción que nadie cuestionaba. Las viudas adictas se consideraban simplemente delicadas. Las esposas vaciadas por la dependencia eran nerviosas. Y los fabricantes que producían millones de botellas al año dormían tranquilos en mansiones construidas con las fortunas del dolor humano. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la historia de un veneno legal que se coló en la intimidad de cada familia victoriana. Vas a conocer a la mujer que usó este líquido para convertirse en la asesina más prolífica de la historia británica. Vas a descubrir cómo artistas célebres que hoy estudiamos en la escuela murieron con la botella en la mano. Vas a entender cómo un imperio entero se enriqueció cultivando el ingrediente principal en colonias lejanas y cómo ese negocio disparó 2 guerras olvidadas. Y al final, si logras quedarte hasta el último minuto, vas a reconocer algo incómodo, algo que nadie quiere decir en voz alta, algo que conecta ese frasco ámbar del siglo XIX con lo que pasa hoy mismo en farmacias de todo el mundo. Antes de revelarte lo que la mayoría de los libros de historia prefieren dejar enterrado, hazme un favor que cuesta 2 segundos y cambia todo. Suscríbete al canal, regálanos tu like y comparte este video con alguien que disfrute de las historias oscuras que nunca te contaron en la escuela. Cada suscripción nos permite seguir desenterrando historias como esta, que durante mucho tiempo estuvieron guardadas bajo llave. Y créeme, lo que viene a continuación te va a dejar viendo a los bebés de los cuadros victorianos con otros ojos para siempre. Dicho esto, apaga las luces, baja el volumen de la habitación y acompáñame. Vamos a abrir la botella. Si pudieras caminar por una calle de Londres en 1860, verías algo que hoy te parecería una locura. En la tienda de la esquina, al lado del pan, el azúcar y las velas, había estantes enteros con botellas marrones y ámbar, etiquetadas con letras elegantes y nombres dulces. Gotas de la madre. Cordial de Godfrey. Elixir balsámico. Jarabe calmante de Mrs. Winslow. Paregórico. Remedio del niño tranquilo. Los nombres sonaban a postres, a canciones de cuna, a abrazos. Las etiquetas mostraban ilustraciones tiernas, madres con rizos, querubines durmiendo en brazos angelicales, frases tipo para la tranquilidad del hogar o el mejor amigo de la madre moderna. Nadie, absolutamente nadie, pensaba 2 veces antes de entrar a comprar una. Costaban menos que media pinta de ginebra. Menos que un libro. Menos que un pollo. Todas esas botellas contenían lo mismo con pequeñas variaciones. Opio disuelto en alcohol. En otras palabras, láudano. La receta básica venía del siglo XVI, cuando un médico suizo con un nombre imposible, Paracelso, descubrió que si dejabas macerar el jugo seco de la amapola en vino fuerte, obtenías un líquido potente, portátil y letalmente eficaz contra el dolor. Le puso ese nombre porque laudare, en latín, significa alabar. Y efectivamente, durante 300 años fue alabado. Calmaba tos, cortaba fiebres, sedaba dolores de muelas, silenciaba cólicos,
adormecía penas. Era el remedio universal de un mundo donde no existía la aspirina, ni los antibióticos, ni la anestesia general para la mayoría. Pero lo que empezó como una tintura artesanal en frascos de boticario culto, en la era victoriana se convirtió en otra cosa muy distinta. Se convirtió en un producto de masas. Las farmacias industriales lo producían por toneladas. Los periódicos publicaban anuncios a toda página. Los boneros lo vendían en carretas por los pueblos. Las marcas comerciales se multiplicaban como hongos. Y el precio, gracias al opio barato que llegaba en barcos desde las colonias británicas en la India, bajó tanto que una familia obrera de Manchester podía tener siempre una botella abierta en la alacena, como hoy tenemos ibuprofeno. El láudano entró en todos los rincones de la vida. Un minero con la espalda destrozada tomaba un trago al volver a casa para poder dormir. Una señora de clase alta con los nervios alterados se servía unas gotas antes de una cena importante. Una partera viajaba por los caminos rurales con el frasco envuelto en un pañuelo, listo para calmar partos difíciles. Una costurera con las manos hinchadas después de 14 horas cosiendo se daba una dosis al anochecer. Un viudo con tuberculosis calmaba la tos que le impedía respirar. Y sí, también, miles y miles de madres, al final del día, cuando el bebé no paraba de llorar y no había nadie que las ayudara, estiraban la mano hacia el frasco ámbar. El consumo era tan masivo que los números, vistos hoy, resultan difíciles de creer. En la década de 1860, Inglaterra importaba tal cantidad de opio que podían hacerse aproximadamente 70 dosis al año por cada habitante del país, incluyendo bebés y ancianos. En Estados Unidos, las cifras eran parecidas. Los estudios de la época calculaban que había más personas dependientes del láudano que alcohólicos crónicos. Pero como la dependencia del láudano no hacía escándalo, como no provocaba borracheras públicas ni peleas en la calle, nadie la registraba como problema. Era una dependencia silenciosa, decorosa, de salón. Y eso la hacía invisible. La respetabilidad, de hecho, era parte del truco. Tomar ginebra era vulgar, cosa de pobres en los callejones. Tomar láudano era moderno, científico, casi elegante. Un caballero podía llevar su frasco plateado en el bolsillo interior del chaleco. Una dama podía guardarlo en el cajón del tocador junto a los perfumes. Nadie te juzgaba. Nadie levantaba las cejas. Porque era medicina. Porque lo decía la etiqueta. Porque el farmacéutico lo dispensaba con una sonrisa. Y porque en una sociedad que prohibía mostrar demasiado sentimiento en público, que consideraba el llanto una debilidad y la queja una falta de carácter, el láudano ofrecía algo irresistible. Ofrecía una puerta de salida. Silenciosa. Amable. Inmediata. Todo parecía funcionar. Todo parecía inofensivo. Pero lo que nadie quería saber, lo que nadie se atrevía a preguntar en voz alta, era qué estaba haciendo realmente ese líquido dentro de los cuerpos que lo recibían. Y sobre todo, dentro de los cuerpos más pequeños de todos. Para entender la dimensión de la tragedia hay que entender primero lo que había dentro del frasco. Y aquí es donde la historia cambia de tono, porque lo que parecía un remedio casero, visto con los ojos de la ciencia moderna, era una bomba química disfrazada de consuelo. El ingrediente principal era opio, sí, pero el opio no es una cosa simple. Es una mezcla compleja de más de 20 sustancias activas llamadas alcaloides. Los dos más importantes son la morfina y la codeína. La morfina, aislada por primera vez en 1804 por un aprendiz de boticario alemán llamado Friedrich Serturner, es uno de los analgésicos más potentes que existen en la naturaleza. Hoy se usa en hospitales, bajo estricto control médico, para pacientes con cáncer terminal o heridas de guerra. Se mide en miligramos. Se dosifica con precisión. Y aún así, incluso en hospitales modernos con enfermeros calculando cada gota, la morfina mata cada año a personas por paro respiratorio cuando la dosis se calcula mal. Ahora imagina eso mismo, pero sin médicos, sin dosificación, sin advertencias, sin etiquetas que digan cuánta morfina contiene cada frasco. Imagina una madre de 22 años, agotada, que lee en la etiqueta una cucharadita cada 4 horas y cree que es seguro porque lo vendió el farmacéutico del barrio. Esa era la realidad del láudano y sus derivados durante todo el siglo XIX. El caso más escalofriante es el del jarabe calmante de M.R.S. Winslow, quizás el producto más vendido de su categoría. Lo lanzó en 1849 un comerciante de Maine llamado Jeremiah Curtis junto a su socio Benjamin Perkins. Le pusieron el nombre de la suegra de Curtis, Charlotte Winslow, que era enfermera pediátrica y supuestamente había creado la fórmula original para calmar bebés.
El jarabe contenía aproximadamente 65 miligramos de morfina por onza líquida. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, una sola cucharadita contenía suficiente morfina para matar al niño promedio. ¿Leíste bien? Una cucharadita. Pero lo verdaderamente demoledor no es la concentración. Es lo que decía la etiqueta. La etiqueta, impresa en millones de botellas, recomendaba dosis diferentes según la edad del bebé. Para un recién nacido menor de un mes, entre 6 y 10 gotas. Para un bebé de 3 meses, media cucharadita. Para un bebé de 6 meses en adelante, una cucharadita completa, 3 o 4 veces al día. 3 o 4 veces al día. Una cantidad que, según lo que hoy sabemos, podía ser letal incluso para adultos inexpertos con el opio. ¿Cómo llegaron a esas dosis? La respuesta es simple y aterradora. Nadie las probó científicamente. Nadie hizo ensayos clínicos. Nadie midió las consecuencias a largo plazo. Curtis y Perkins, siguiendo la costumbre de la época, calculaban las dosis por intuición, por tradición, copiando lo que hacían otros fabricantes. Y como no existía ninguna ley que los obligara a listar los ingredientes, podían vender morfina a bebés recién nacidos sin usar nunca la palabra morfina en la etiqueta. Decían fórmula herbal. Decían compuesto vegetal. Decían receta de enfermera experimentada. Y la gente les creía, porque no había razón para no creerles. Lo que pasaba en el cuerpo del bebé, sin embargo, era pura biología implacable. La morfina actúa sobre los receptores opioides del cerebro y la médula espinal, que son los encargados de procesar el dolor. Los apaga. Los silencia. Pero esos mismos receptores también controlan otras funciones vitales, entre ellas la respiración. Cuando recibe morfina, el cerebro manda menos señales a los pulmones para respirar. El ritmo respiratorio se enlentece. Las pupilas se contraen hasta parecer cabezas de alfiler. El bebé se queda profundamente dormido. En un adulto tolerante, el sistema respiratorio aguanta. En un bebé de 3 meses, con pulmones diminutos y un cerebro todavía en desarrollo, no aguanta. Deja de respirar. Simplemente deja de respirar, sin dolor, sin llanto, sin convulsiones, sin nada que alertara a la madre que dormía en la habitación de al lado. Había además otra forma de morir que era aún más cruel y más difícil de detectar. Los bebés sedados con láudano o con jarabe de MRS Winslow no despertaban para comer. No pedían el pecho. No lloraban de hambre. Entraban en un estado de sueño profundo que podía durar 12, 14, 16 horas seguidas. Y mientras dormían, se iban deshidratando. Se iban consumiendo. En lenguaje médico victoriano, morían de inanición, una palabra elegante para decir que morían de hambre en silencio, pareciendo angelitos dormidos, mientras sus madres se maravillaban de lo tranquilo que por fin estaba el bebé. Cuando el doctor llegaba, cuando alguien finalmente notaba que el niño estaba demasiado frío, demasiado quieto, demasiado azul, el diagnóstico oficial casi nunca mencionaba el jarabe. Los médicos escribían cólera infantil. Escribían congestión cerebral. Escribían debilidad constitucional. Escribían muerte súbita infantil, una categoría convenientemente vaga que permitía cerrar el caso sin hacer preguntas incómodas. Y en las raras ocasiones en que algún doctor sospechaba, cuando le preguntaba a la madre si había usado algún remedio, la madre negaba con la cabeza. No porque quisiera engañar, sino porque ella misma creía que el jarabe, al ser medicina, al venir en botella con etiqueta bonita, al estar vendido en todas las farmacias, no podía ser la causa. La idea era inimaginable. Por eso no hay cifras oficiales de cuántos bebés murieron. Nadie las registró. Nadie las sumó. Los cálculos históricos más conservadores hablan de miles. Los más audaces sugieren decenas de miles solo en el mundo angloparlante. En 1868, los propios fabricantes de MRS Winslow declararon ante un tribunal que vendían más de 1,5 millones de botellas al año. Si solo una fracción de esas botellas terminó causando una muerte infantil, las matemáticas del horror son insostenibles. Y lo más inquietante de todo es que las personas que fabricaban estos productos no eran criminales de película. Eran comerciantes comunes. Farmacéuticos respetables. Hombres de negocios que iban a misa los domingos, que donaban dinero a hospitales, que aparecían en las fotos de sociedad con sombrero de copa y sonrisa benevolente. Ellos no se veían a sí mismos como asesinos. Se veían como benefactores de la humanidad, como pioneros de la medicina accesible, como proveedores de un servicio útil para las madres trabajadoras. Y en cierto sentido,
eso los hace más aterradores que cualquier asesino en serie. Porque revela que el horror más grande de la era victoriana no fue cometido por un monstruo solitario en un callejón oscuro. Fue cometido por la economía. Fue cometido por la normalidad. Fue cometido con una sonrisa, una etiqueta colorida y un anuncio en el periódico. Pero si crees que esto ya es bastante terrible, espera. Porque lo que viene a continuación, lo que ocurrió cuando algunas personas se dieron cuenta de que el láudano también servía para otra cosa, para algo mucho peor que un accidente, es cuando la historia deja de ser una tragedia involuntaria y se convierte en algo deliberado. Algo planificado. Algo que durante 30 años nadie quiso mirar a los ojos. Para entender lo que ocurrió a continuación, hay que hablar de un fenómeno social que hoy parece inconcebible pero que en la Inglaterra del siglo XIX era rutina. Se llamaba baby farming. En español se traduciría, con toda la crudeza que merece, como cría de bebés. Y era, básicamente, un mercado. Un mercado real, anunciado en los periódicos, con precios, con transacciones, con contratos informales. Funcionaba así. Una mujer soltera quedaba embarazada. En una sociedad victoriana que consideraba al embarazo fuera del matrimonio una mancha imborrable, esa mujer tenía 3 opciones, y ninguna era buena. Podía intentar criar al bebé sola, arriesgándose a perder cualquier trabajo decente, a ser expulsada de su familia, a terminar en la calle. Podía buscar un aborto clandestino, realizado por mujeres sin entrenamiento en habitaciones insalubres, con un riesgo de muerte altísimo. O podía entregar al bebé a una cuidadora a cambio de un pago único, lo que le permitía volver a trabajar, fingir que nada había ocurrido y seguir con su vida. Las cuidadoras que aceptaban ese trato eran las baby farmers. Las granjeras de bebés. Se anunciaban en periódicos respetables con frases del tipo señora casada, cariñosa, sin hijos propios, dispuesta a adoptar bebé sano por módica suma o hogar cristiano ofrece cuidado permanente a niño ilegítimo, trato maternal garantizado. Las madres leían el anuncio, se citaban con la cuidadora en una estación de tren o en un parque, entregaban al bebé envuelto en una manta junto con un sobre con dinero, y se alejaban llorando o aliviadas, a veces las dos cosas al mismo tiempo. La teoría oficial era que la cuidadora criaría al niño o encontraría una familia adoptiva. La realidad, en muchísimos casos, era otra cosa. Muchas baby farmers no tenían ninguna intención de criar a esos niños. Calculaban fríamente cuánto costaría alimentar y vestir a un bebé durante años contra lo que acababan de recibir, y hacían las cuentas. El pago único no alcanzaba ni para 6 meses de cuidados reales. Así que encontraban otra solución. La solución era el láudano. Pequeñas dosis, varias veces al día. El bebé se volvía dócil, dormía casi todo el tiempo, comía poco, lloraba menos. Y mientras dormía sedado, se iba apagando. No comía lo suficiente. Se deshidrataba. Se le debilitaba el corazón. En pocas semanas, a veces en pocos días, moría de causas naturales, de debilidad, de deficiencia congénita, diagnósticos vagos que ningún médico verificaba con demasiado rigor cuando se trataba de bebés ilegítimos enterrados sin ceremonia. La sedación convertía el asesinato en algo que parecía destino. En algo que parecía triste pero inevitable. En algo que no dejaba marcas. Los coroners, los funcionarios encargados de investigar muertes sospechosas, conocían perfectamente el patrón. En los archivos médicos británicos del siglo XIX se acumulan informes, artículos, cartas en revistas profesionales, donde los doctores describen con horror lo que encontraban al ser llamados a casas de baby farmers. Bebés en estado de coma, con pupilas contraídas al tamaño de cabezas de alfiler, con la respiración apenas perceptible, con la piel pegajosa y el aliento dulzón característico del opio. Algunos aún podían salvarse si se actuaba a tiempo. La mayoría no. En 1875, un médico llamado Joseph Morris publicó un artículo en la prestigiosa British Medical Journal denunciando el uso masivo de jarabes opiáceos en bebés. Describía casos concretos, mencionaba nombres de productos, rogaba a las autoridades que intervinieran. Su artículo no tuvo ningún efecto práctico. Nadie se movilizó. Ninguna ley cambió. Los jarabes siguieron vendiéndose. Las baby farmers siguieron publicando anuncios. Y los bebés siguieron muriendo. Uno de los casos documentados que llegó hasta un tribunal fue el del pequeño Harry Fietel, en Queensland, Australia, en 1896. Su madre, una mujer trabajadora agotada, le había estado dando jarabe de MRS Winslow regularmente para que durmiera por las noches. Una mañana, el bebé no despertó.
El coroner llamado al caso encontró en el cuerpo signos inequívocos de envenenamiento por opio. El dictamen oficial fue muerte por jarabe calmante. La noticia apareció en los periódicos locales bajo el titular Muerto por el jarabe de Winslow, y durante unos días la gente habló de eso en los cafés, se indignaron unos cuantos, se preguntaron otros. Y luego pasó la siguiente noticia, y todo se olvidó. El jarabe siguió a la venta. Un mes después, otra madre en otra ciudad le daba la misma dosis a su bebé sin saber nada del caso Fietel. La información no circulaba. Los escándalos se apagaban rápido. Y la maquinaria comercial, imparable, seguía produciendo millones de botellas al año. Pero quizás el detalle más perturbador de todo esto no son los casos aislados ni las negligencias puntuales. Es la normalización. Es que en miles, decenas de miles de hogares victorianos, desde los barrios obreros de Manchester hasta los pueblos rurales de Gales, desde los campamentos mineros de Pensilvania hasta las haciendas del sur de Estados Unidos, darle jarabe opiáceo a un bebé para que durmiera era considerado buena práctica de crianza. Las revistas femeninas lo recomendaban. Las abuelas lo enseñaban a sus nietas. Los manuales de la casa lo incluían entre los remedios imprescindibles. Una mujer que no le daba jarabe a su bebé se consideraba incompetente, porque obviamente no sabía cómo calmar a un niño inquieto. Y así, generación tras generación, la morfina entraba en los cuerpos más pequeños con la misma naturalidad con que hoy le damos agua o leche. El resultado acumulado es imposible de calcular con precisión. Algunos historiadores modernos calculan que el exceso de mortalidad infantil durante la era victoriana, esa tasa espantosa que mataba a 1 de cada 4 bebés antes de cumplir los 5 años, tuvo como uno de sus factores invisibles el consumo generalizado de opiáceos. No se puede demostrar con certeza porque los datos originales se perdieron, se ocultaron o nunca se registraron. Pero la lógica es aplastante. Si millones de niños recibían dosis regularmente letales de morfina, y si esas muertes se clasificaban sistemáticamente como causas naturales, el número real de víctimas del láudano y sus derivados supera con facilidad cualquier epidemia famosa del siglo. Y sin embargo, nadie habla de eso. No hay monumentos. No hay días de conmemoración. No hay capítulos enteros en los libros de historia. Porque admitir la magnitud del desastre obligaría a una sociedad a mirarse al espejo y reconocer algo que prefiere olvidar. Que el progreso, esa palabra que tanto gustaba a los victorianos, se construyó en parte sobre cementerios pequeños, tumbas sin nombre, bebés enterrados en silencio mientras las fábricas seguían produciendo, los trenes seguían llegando puntuales y las damas seguían tomando el té. Si esto ya te está removiendo algo por dentro, si estás empezando a entender por qué esta historia se enterró durante más de 100 años, aprovecha este momento para suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Déjanos tu like y comparte este video con esa persona a la que le gustan las historias que cambian la forma de ver el pasado. Lo que viene ahora es el capítulo más oscuro, el que transforma una tragedia colectiva en algo peor, en algo calculado, en algo con nombre y apellido. Porque hubo una mujer, una sola mujer, que entendió que si tantos bebés morían por accidente usando láudano, entonces nadie notaría si algunos morían a propósito. Esa mujer se llamaba Amelia Dyer. Y antes de que la colgaran en Negate el 10 de junio de 1896, se calcula que había asesinado entre 200 y 400 bebés. Vista desde fuera, Amelia Elizabeth Dyer era la última persona del mundo que uno habría sospechado. Era una mujer robusta, de mediana edad, con el cabello castaño veteado de gris y una expresión maternal, casi dulce. Había nacido en 1837 en un pueblo cerca de Bristol, en una familia de clase trabajadora respetable. Su padre era zapatero y había podido permitirse enviarla a la escuela hasta los 14 años, lo cual para una niña de su clase era un lujo poco común. Sabía leer y escribir correctamente, se expresaba bien, tenía modales y una presencia tranquila que inspiraba confianza. Cuando las madres jóvenes la veían por primera vez, veían exactamente lo que esperaban ver. Una señora bondadosa, sensata, con experiencia, el tipo de mujer a la que uno le entregaría un bebé sin pensarlo 2 veces. Esa era la primera parte del engaño. La parte visible. La máscara. Detrás de la máscara había otra cosa. Amelia se había formado como enfermera a principios de los años 1860 y había trabajado con parteras en Bristol, aprendiendo los oficios prácticos del cuidado infantil y también los secretos del gremio. Aprendió a administrar láudano. Aprendió a dosificarlo. Aprendió, sobre todo, que en los barrios pobres de la Inglaterra victoriana nadie hacía demasiadas preguntas cuando un bebé moría. Y aprendió algo más útil todavía.
Aprendió que había un mercado enorme, desesperado, invisible, de mujeres solteras que necesitaban deshacerse de sus hijos no deseados. Su primer matrimonio, con un hombre mucho mayor llamado George Thomas, terminó pronto con la muerte del marido. Se volvió a casar, esta vez con William Yer, con quien tuvo 2 hijos que sobrevivieron y varios que no. Fue durante esos años, probablemente a finales de la década de 1860, cuando Amelia empezó a combinar su oficio de enfermera con el negocio paralelo que terminaría definiendo su vida. El esquema era simple y casi perfecto. Publicaba anuncios en periódicos regionales, anuncios que cualquiera leería sin sospecha. Señora respetable, casada, sin hijos propios, ofrece hogar cristiano y cuidado maternal a bebé deseoso de adopción. Pago único. Se requiere ropa del niño. Las madres solteras en crisis leían esos anuncios como tablas de salvación. Le escribían. Pactaban una cita. Llegaban a la estación de tren con el bebé envuelto en una manta y un paquete con algo de ropa, entregaban al niño, entregaban el dinero, se despedían llorando y se alejaban convencidas de haber hecho lo mejor posible para su hijo. Amelia volvía a casa con el bebé. Y en algún momento entre esa tarde y los días siguientes, el bebé moría. En los primeros años de su carrera, Amelia intentaba mantener una apariencia de legalidad. Cuando un bebé moría en su casa, llamaba al médico del barrio para que certificara la muerte y firmara el certificado de defunción. Pero a finales de los años 1870, uno de esos médicos empezó a sospechar. Demasiados bebés muriendo bajo el mismo techo. Demasiadas certificaciones firmadas con la misma dirección. La policía investigó. Amelia fue acusada, pero no de asesinato, sino de negligencia. El sistema judicial victoriano no estaba preparado para imaginar lo que realmente estaba ocurriendo. 6 meses de trabajos forzados. Esa fue la condena. Y cuando salió de prisión, Amelia había aprendido la lección más importante de su vida criminal. Nunca más llamaría a un médico. De ahora en adelante, los cuerpos desaparecerían. Se encargaría ella misma. Lo que siguió, desde aproximadamente 1880 hasta su captura en 1896, es uno de los capítulos más escalofriantes de la criminología británica. Amelia cambió de ciudad, cambió de nombre, cambió de dirección una y otra vez. Usó alias. Se mudaba cada pocos meses para despistar. Trabajaba a veces con ayudantes, entre ellos su propia hija y su yerno, aunque el núcleo oscuro del negocio era solo suyo. Los bebés que llegaban a sus manos ya no tenían la posibilidad de morir lentamente por sedación y negligencia. Amelia había perfeccionado su método. Ahora, nada más recibir al bebé, sacaba una cinta blanca de costura, de esas que usaban las modistas para rematar bordes, y la enrollaba 2 veces alrededor del cuello del niño. Apretaba. Esperaba. La muerte, según su propia confesión documentada posteriormente, no era inmediata. Amelia escribió, con una frialdad que todavía hoy resulta difícil de procesar, que le gustaba observar a los bebés en esos momentos. Dijo textualmente que le gustaba verlos con la cinta alrededor del cuello, y que pronto todo terminaba. Después envolvía el cuerpo en tela, lo cubría con cal para reducir el olor a descomposición y lo enterraba en el jardín, en el sótano o, en muchos casos, lo ataba a ladrillos y lo arrojaba al río Támesis por la noche. Mientras tanto, las madres biológicas, meses después, a veces años, le escribían cartas desde otras ciudades preguntando por la salud de sus hijos. ¿Cómo está mi pequeño? ¿Ya camina? ¿Ya dice mamá? Adjunto un poco más de dinero para su educación. Amelia respondía con cartas tiernas, inventadas, llenas de detalles conmovedores sobre niños que llevaban meses muertos. Mentía con la misma letra elegante con la que había escrito los anuncios originales. La ironía más oscura de toda esta historia es que Amelia, esa mujer que había usado láudano para dormir a sus primeras víctimas antes de pasar al método de la cinta, era ella misma una adicta severa. Bebía opio y alcohol a diario. A lo largo de los años sufrió varios episodios de lo que los médicos victorianos llamaban crisis nerviosas, con voces, alucinaciones, ataques violentos. Fue internada en asilos psiquiátricos al menos 4 veces, aunque los fiscales siempre sospecharon que simulaba esos episodios estratégicamente para evadir a las autoridades que se acercaban demasiado. Lo cierto es que en al menos una ocasión, cuando sintió que el cerco se cerraba, intentó quitarse del medio bebiéndose 2 botellas enteras de láudano. 2 botellas. Una dosis que habría matado fulminantemente a una persona normal. Amelia sobrevivió.
Su tolerancia acumulada tras años de consumo diario era tan monumental que el veneno que mataba bebés en segundos ni siquiera pudo terminar con ella. Como si el propio opio se negara a llevársela, como si la hubiera condenado a seguir viva para llegar hasta la horca. Su captura llegó casi por casualidad. El 30 de marzo de 1896, un barquero que trabajaba en el Támesis vio un paquete sospechoso flotando cerca de la orilla. Lo subió a la barca. Dentro había un pequeño cuerpo, una niña de aproximadamente 15 meses, envuelta en papel marrón, identificada posteriormente como Elena Free. La policía de Reading, encargada del caso, envió el paquete al laboratorio forense. Un detective llamado Anderson, trabajando con microscopio, descubrió en el papel de envolver una dirección escrita con tinta desvanecida. Esa dirección conducía a una casa en Reading. Esa casa era la de Amelia Dyer. Los policías montaron vigilancia. Enviaron a un agente encubierto, haciéndose pasar por un padre que quería entregar a su bebé en adopción. Amelia aceptó. Cuando llegaron a arrestarla, encontraron la casa impregnada de un olor característico, el olor de la descomposición, mal disimulado bajo capas de desinfectante. El juicio se celebró en el Old Bailey, el tribunal más famoso de Londres, y fue uno de los procesos más seguidos de la época victoriana tardía. Amelia fue acusada del asesinato de la bebé Doris Marmon, hija de una camarera soltera llamada Evelina Marmon que había respondido a uno de sus anuncios. Durante el juicio, los investigadores presentaron pruebas de al menos 6 cuerpos más encontrados en el Támesis, todos vinculados a ella. Su defensa alegó locura. El jurado, tras escuchar las pruebas, deliberó apenas 4 minutos y medio antes de declararla culpable. El 10 de junio de 1896, a las 9 en punto de la mañana, Amelia Elizabeth Dyer fue colgada en la prisión de Negate por el verdugo James Billington. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir antes de la ejecución, respondió con una sola frase. No tengo nada que decir. Las trampillas se abrieron. Su cuerpo cayó. Y con ella, supuestamente, caía uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal británica. Digo supuestamente porque la verdadera magnitud de sus crímenes nunca se conocerá. Las estimaciones más conservadoras hablan de 200 bebés asesinados en 30 años de actividad. Las más audaces llegan a 400. Los investigadores modernos consideran que Amelia Dyer podría ser técnicamente la asesina serial más prolífica de la historia documentada, superando con mucho a nombres masculinos mucho más famosos. Pero su caso, incomprensiblemente, no se estudia en las mismas aulas. Durante décadas fue barrida bajo la alfombra, mencionada solo como curiosidad macabra en libros de crímenes victorianos. ¿Por qué? Porque su existencia obligaba a reconocer cosas incómodas. Obligaba a reconocer que una sociedad entera había creado las condiciones para que alguien como ella prosperara durante 30 años. Obligaba a reconocer que el láudano, ese remedio familiar con etiqueta colorida, había sido no solo un veneno accidental sino también el arma de cientos de asesinatos deliberados. Y obligaba a reconocer algo todavía más perturbador. Que Amelia Dyer no fue un monstruo aislado, una anomalía, un caso único. Fue apenas la punta visible de un iceberg mucho más grande. Porque mientras ella mataba bebés en Reading, otras baby farmers hacían lo mismo en Liverpool, en Manchester, en Bristol, en Londres, en ciudades y pueblos de toda Inglaterra. Algunas fueron capturadas y ejecutadas en los años siguientes al caso Dyer, entre 1896 y 1907. Otras nunca fueron descubiertas. Se llevaron sus secretos a la tumba. Y los bebés que pasaron por sus manos siguen siendo, todavía hoy, números sin nombre en registros parroquiales, pequeñas líneas que dicen solamente infante, causa natural, sin identificar. Miles de ellos. Enterrados en silencio. Sin lápida. Sin justicia. Sin memoria. Pero mientras estos crímenes ocurrían en los sótanos de la pobreza, algo paralelo estaba pasando en los salones elegantes, en los estudios de los artistas, en los dormitorios de las damas respetables. Porque el láudano no discriminaba por clase social. Se metió en las vidas de las mujeres más admiradas, más pintadas, más célebres de la era victoriana. Y las devoró despacio, desde adentro, mientras la sociedad entera prefería mirar hacia otro lado. Para entender lo que el láudano hizo con las mujeres de la era victoriana, hay que empezar por una palabra. Una palabra que hoy suena inofensiva, casi pintoresca, pero que en el siglo XIX era una prisión. La palabra era nervios. Cuando un marido victoriano decía que su esposa tenía los nervios alterados, cuando un médico anotaba en la ficha que la paciente padecía de nervios débiles,
Cuando una madre le advertía a su hija soltera que tuviera cuidado con sus nervios, no estaban describiendo un síntoma médico concreto. Estaban usando un código social. Un código que servía para explicar, contener y en última instancia medicar casi cualquier cosa que una mujer pudiera sentir. Dolor menstrual. Tristeza tras un parto. Insomnio. Frustración con un matrimonio impuesto. Duelo por un hijo muerto. Aburrimiento en una casa vacía. Rabia ante las injusticias diarias. Deseo insatisfecho. Todo entraba en el saco gigante llamado nervios. Y en un mundo donde la ciencia psicológica apenas empezaba a balbucear, donde no existían los antidepresivos ni los ansiolíticos modernos, donde la terapia consistía en que un hombre con barba te dijera que debía ser más dócil, el tratamiento para los nervios era casi siempre el mismo. Unas gotas de láudano. Al principio pocas. 10, 15 al día. Con el tiempo, más. La naturaleza del opio es que el cuerpo se acostumbra, que la dosis que ayer te calmaba hoy apenas te hace efecto, y entonces tomas un poco más, y un poco más, y un poco más. Miles de mujeres de todas las clases sociales entraron así, casi sin darse cuenta, en una espiral que nunca anunciaba sus intenciones. Entre todas esas mujeres, una pintura icónica guarda quizás la historia más trágica. Si has visto alguna vez la imagen de Ofelia flotando en el agua, envuelta en vestiduras pálidas, con flores alrededor, con los ojos entrecerrados como si durmiera en la muerte, entonces ya conoces el rostro de Elizabeth Siddal. Era uno de los cuadros más famosos del movimiento prerrafaelita, pintado en 1852 por John Everett Millais. Ofelia es considerada hoy una de las obras maestras del arte inglés del siglo XIX, colgada en la Tate Gallery, reproducida millones de veces en libros y pósters. Pero detrás de esa imagen etérea había una mujer real, una joven de 22 años con el pelo rojo intenso, de origen humilde, que había sido descubierta trabajando en una sombrerería y empujada al mundo del arte por una camarilla de pintores que la veían como musa perfecta. Para pintar Ofelia, Millais le pidió a Lizzie que se metiera en una bañera llena de agua y que permaneciera inmóvil, flotando, durante horas, día tras día, hasta terminar el cuadro. Para que el agua no se enfriara demasiado, Millais había colocado lámparas de aceite debajo de la bañera. Un día, las lámparas se apagaron sin que él lo notara. El agua se fue enfriando hasta quedar helada. Lizzie, obediente, profesional, entregada al oficio, no dijo nada. Siguió flotando. Cuando terminó la sesión, se levantó temblando y apenas pudo caminar hasta su casa. Cayó enferma con algo que los médicos de la época llamaron neumonía, aunque muy probablemente fuera una combinación de hipotermia y agotamiento. Su familia amenazó con demandar a Millais, quien terminó pagando los gastos médicos. Y entre esos gastos médicos había algo que cambiaría la vida de Lizzie para siempre. El médico que la trató, siguiendo la costumbre absoluta de la época, le recetó láudano para el dolor y para ayudarla a dormir. A partir de ese momento, Lizzie Siddal nunca dejó de tomarlo. Lo que empezó como tratamiento para una enfermedad respiratoria se convirtió, en los años siguientes, en compañía permanente. Mientras tanto, su vida tomaba el camino clásico de las tragedias victorianas. Había conocido a Dante Gabriel Rossetti, pintor y poeta, figura central del movimiento prerrafaelita, hombre magnético, talentoso, mujeriego y torturado. Rossetti se obsesionó con Lizzie. La pintó obsesivamente. La convirtió en su musa privada, le enseñó a pintar y a escribir poesía. La retrató una y otra vez en lienzos que hoy valen fortunas. Pero durante casi una década le negó el matrimonio. La tenía como amante, como modelo, como proyecto, pero no como esposa. Se iba a París. Volvía. Desaparecía con otras mujeres. Regresaba con promesas. Lizzie, atrapada entre su amor por él y la humillación silenciosa de su posición ambigua, se refugiaba cada vez más en la botellita ámbar. Cuando finalmente se casaron, en mayo de 1860, Lizzie estaba tan debilitada por años de mala salud y consumo de láudano que tuvieron que llevarla cargada hasta la iglesia, aunque el trayecto eran apenas 5 minutos a pie. En 1861, después de un año de matrimonio, Lizzie dio a luz. Una niña. La niña nació muerta. Nunca lloró. Nunca abrió los ojos. Algo en Lizzie se rompió para siempre ese día. Empezó a mecer una cuna vacía durante horas, susurrándole a un bebé que no estaba. Los amigos de la pareja que la visitaban la describen en cartas como una presencia espectral, una mujer que ya no estaba del todo en este mundo. El láudano pasó de ser una muleta a ser una tabla de salvación. Aumentó las dosis. Aumentó la frecuencia. Dejó de comer.
Su cuerpo, que ya había sido frágil desde el episodio de la bañera, se redujo a huesos y piel translúcida. Y entonces, a finales de 1861, descubrió que estaba embarazada otra vez. Lo que vino después es una de las escenas más documentadas y dolorosas del romanticismo victoriano tardío. La noche del 10 de febrero de 1862, Rossetti había salido a cenar con amigos. Volvió tarde a la casa que compartían en Chatham Place, junto al río Támesis. Entró al dormitorio con una vela y encontró a Lizzie tumbada en la cama, inconsciente, con la respiración apenas perceptible. En la mesita de noche, una botella de láudano completamente vacía. Había, según algunos relatos, una nota manuscrita que Rossetti habría destruido antes de llamar al médico. La nota, según las pocas personas que la vieron, decía simplemente: mi vida es tan miserable que no deseo prolongarla. Rossetti mandó llamar a un médico. El médico no pudo hacer nada. Mandó llamar a otro. Y a otro más. 4 médicos diferentes vinieron esa noche, intentando despertarla, y ninguno pudo. Elizabeth Siddal murió en la madrugada del 11 de febrero de 1862. Tenía 32 años. El dictamen oficial del tribunal del coroner fue muerte accidental por sobredosis de láudano. La palabra suicidio no podía aparecer oficialmente porque habría traído escándalo, vergüenza social y habría impedido que Lizzie fuera enterrada en suelo consagrado. Pero prácticamente todos los que la conocían sabían la verdad. Rossetti, devastado, destrozado por la culpa, hizo algo que todavía hoy se discute en los círculos literarios. Tomó el único manuscrito existente de todos los poemas que le había dedicado a Lizzie durante años, el único ejemplar de lo que serían sus obras más personales, y lo colocó dentro del ataúd, entre el pelo rojo de su esposa muerta. La enterraron así, con la poesía, en el cementerio de Highgate en Londres. Durante 7 años, Rossetti vivió con el peso de esa decisión. Escribía menos. Pintaba compulsivamente. Se enredaba con otras mujeres sin conseguir llenar el vacío. Y en 1869, empujado por amigos que le insistían en que esos poemas eran demasiado importantes para perderse, tomó una decisión que todavía hoy nos estremece. Pidió permiso oficial para exhumar el cuerpo de su esposa. El permiso se concedió. Una noche de octubre de 1869, 7 años y medio después del entierro, abrieron la tumba de Lizzie en Highgate. Los testigos dejaron descripciones. Dijeron que el pelo rojo había seguido creciendo después de la muerte, llenando el ataúd como una cortina de fuego. Dijeron que el cuerpo estaba sorprendentemente intacto, casi como si no hubieran pasado los años. Rossetti no estuvo presente. No pudo. Se quedó en casa, aterrorizado por lo que estaba haciendo. Un agente suyo recuperó el manuscrito, que había sido parcialmente manchado por los fluidos corporales y por el tiempo. Los poemas se limpiaron, se transcribieron y se publicaron en 1870 bajo el título de Poems. Tuvieron un éxito inmediato. Hoy se consideran fundamentales en la historia del movimiento prerrafaelita. Pero cada verso impreso, cada poema recitado desde entonces, viene con un eco. El eco de una tumba abierta. El eco de un pelo rojo que seguía creciendo. El eco de una mujer de 32 años que se había rendido ante un frasco ámbar y que, incluso después de muerta, no fue dejada en paz. La historia de Lizzie Siddal no fue una excepción. Fue un patrón. Repetido una y otra vez en las vidas de las mujeres más talentosas, más sensibles, más complejas de la era victoriana. Pensemos en Elizabeth Barrett Browning, la gran poeta inglesa, autora de los célebres sonetos de la Portuguesa, una de las figuras literarias más admiradas del siglo XIX. Había empezado a tomar láudano a los 15 años. 15. La razón oficial fue una lesión en la columna vertebral tras un accidente al montar a caballo, aunque algunos biógrafos han sugerido que también sufría problemas pulmonares crónicos y episodios de hemorragias. Su médico le recetó láudano como analgésico y sedante. Y a partir de ese momento, durante casi 4 décadas, Elizabeth Barrett Browning tomó opio todos los días de su vida. Cuando empezó a cartearse con Robert Browning, el hombre que se convertiría en su esposo y en uno de los grandes poetas de la era, ella le confesó por carta, con una mezcla de vergüenza y resignación, que tomaba 40 gotas de láudano al día. 40 gotas. Una dosis considerable incluso para alguien con años de tolerancia acumulada. Robert, enamorado de ella, nunca le pidió que lo dejara. Simplemente aceptó que el amor de su vida venía con una botella. Se casaron en secreto en 1846, huyeron a Italia, tuvieron un hijo,
vivieron una de las historias de amor más famosas de la literatura occidental. Y durante todos esos años, Elizabeth siguió tomando sus gotas. Escribió algunos de sus poemas más célebres bajo la influencia del opio. Murió en 1861, a los 55 años, en brazos de Robert, en Florencia. La causa oficial fue un fallo cardíaco combinado con complicaciones pulmonares. Pero casi todos los biógrafos modernos coinciden en que 40 años de láudano diario jugaron un papel innegable en el deterioro de su cuerpo. Su genio poético, su fuerza creativa, su voz única, coexistieron toda su vida con una dependencia que ella misma reconocía pero que la sociedad victoriana no le ofrecía ninguna forma de superar. No había centros de rehabilitación. No había programas de desintoxicación. Había solo la botella, la vergüenza y el silencio. Otro caso emblemático es el de Bramble Bronte, el hermano olvidado de las 3 hermanas Bronte. Mientras Charlotte escribía Jane Eyre, mientras Emily creaba Cumbres Borrascosas, mientras Anne publicaba La inquilina de Wilfell Hall, el único varón de la familia, Bramble, considerado durante años el más prometedor de todos los hermanos, se estaba consumiendo en una habitación del pueblo de Haworth, adicto al láudano y al alcohol por partes iguales. Bramble había sido un niño brillante. Pintor, escritor, con una imaginación febril que sus hermanas siempre respetaron. Pero fracasó en todos los proyectos que emprendió. Intentó ser pintor de retratos y no consiguió clientes. Intentó ser tutor privado y fue despedido por un escándalo amoroso con la esposa de su patrón. Volvió a casa roto, humillado, convencido de que había desperdiciado todas sus oportunidades. Y entonces empezó a beber. Y empezó a tomar láudano. Y empezó a combinar las dos cosas, a veces para calmar el dolor físico, a veces para huir del dolor interno. Sus hermanas lo veían apagarse día tras día, escribiendo cartas delirantes, cayéndose por las escaleras, vomitando en la mesa, despertándose a media tarde con los ojos vidriosos. Charlotte, en cartas a amigos, describe con crudeza la decadencia de su hermano. Lo llama la cruz de la familia. Lo describe como alguien que ya no parece humano. Murió en septiembre de 1848 a los 31 años, probablemente de tuberculosis agravada por años de abuso de sustancias. Pero lo que hace su caso especialmente conmovedor es que sus hermanas lo transformaron en literatura. Anne Bronte usó directamente la decadencia de Bramble como modelo para el personaje de Lord Loughborough en La inquilina de Wilfell Hall, publicada en 1848, el mismo año en que Bramble murió. Es una de las primeras novelas en lengua inglesa que retrata con honestidad brutal la ruina causada por el alcoholismo y el láudano. Anne escribió para denunciar, para advertir, para procesar lo que estaba viendo cada noche en su propia casa. Y lo hizo con un realismo tan incómodo que muchos críticos victorianos de la época la atacaron por mostrar escenas demasiado sórdidas. Hoy sabemos que Anne no exageraba. Solo contaba la verdad. Una verdad que en su casa tenía nombre y apellido, y que dormía, cuando conseguía dormir, en la habitación de al lado. Pero quizás el caso más silencioso, el más doméstico, el más universal, es el de las miles, decenas de miles, tal vez cientos de miles de mujeres anónimas de las que no sabemos el nombre. Las amas de casa que empezaron tomando unas gotas para el dolor menstrual y terminaron, 10 años después, incapaces de funcionar sin su dosis diaria. Las viudas que perdieron hijos y encontraron en la botella un refugio permanente. Las esposas infelices de matrimonios arreglados que usaban el láudano como vía de escape químico de una vida que no habían elegido. Las jóvenes de clase alta que lo combinaban con el vermú de la tarde para poder soportar los actos sociales interminables. Las costureras y lavanderas que dependían del láudano solo para resistir 12 horas de trabajo con las manos destrozadas. Todas ellas, juntas, formaban un ejército invisible. Un ejército de mujeres ligeramente ausentes, ligeramente distantes, ligeramente adormecidas, que la sociedad victoriana prefería ver como delicadas antes que admitir lo obvio. Los médicos de la época, casi todos hombres, eran en parte cómplices involuntarios de esa epidemia silenciosa. Recetaban láudano como primera respuesta a prácticamente cualquier queja femenina. Dolor de cabeza, láudano. Insomnio, láudano. Palpitaciones, láudano. Melancolía, láudano. Problemas digestivos, láudano. Una viuda reciente, láudano. Una joven soltera con los nervios inestables, láudano. Era la solución universal. Y lo era no solo por ignorancia médica, que también, sino porque servía a un propósito social más profundo. Una mujer sedada era una mujer manejable. Una mujer adormecida no pedía explicaciones.
Una mujer con la sensibilidad químicamente embotada no cuestionaba a su marido, no levantaba la voz, no exigía derechos. La sociedad victoriana, obsesionada con el ideal del ángel del hogar, con la esposa silenciosa y sufrida que todo lo soportaba con una sonrisa tenue, encontró en el láudano una herramienta perfecta. No era represión directa. No era violencia. Era química. Era una mano amable ofreciendo una botella con el mensaje implícito de toma esto y todo estará bien, querida. Lo peor es que esa mano a menudo venía con una sonrisa sincera. El médico que recetaba láudano a una joven desesperada genuinamente pensaba que la estaba ayudando. El marido que dejaba una botella en la mesita de noche de su esposa insomne realmente creía que era un gesto de cariño. Nadie estaba conspirando para dopar a las mujeres del imperio. Simplemente, todo el sistema se había organizado de tal manera que dopar a las mujeres era la respuesta más fácil, más barata y más socialmente aceptable a cualquier problema que ellas pudieran tener. Y mientras las mujeres se apagaban en silencio detrás de las cortinas de encaje, otra cosa estaba pasando en las mentes de los hombres. En las mentes de los escritores, los pintores, los poetas, los novelistas que hoy estudiamos como genios fundacionales de la literatura inglesa. Porque el láudano no solo mataba bebés y adormecía a madres. También, supuestamente, inspiraba. O eso querían creer. El primero, el fundador del mito, fue un hombre llamado Thomas de Quincy. En 1821, publicó un libro pequeño pero devastador titulado Confesiones de un inglés comedor de opio. Era la autobiografía descarnada de su propia adicción, empezada años atrás por un dolor de muelas que nunca se le fue. El libro fue un escándalo inmediato y un éxito comercial enorme. De Quincy describía con una prosa hipnótica las dos caras del opio. Por un lado, los sueños extraordinarios, las visiones de palacios y selvas y ciudades imposibles, la sensación de que el tiempo se estiraba hasta convertir un minuto en una eternidad. Por otro lado, las pesadillas atroces, la incapacidad de salir de la cama, el temblor de manos, el terror de no tener la dosis del día, los intentos fracasados de dejarlo que terminaban siempre en recaídas. De Quincy no mentía. Describía la experiencia real. Pero al describirla con belleza literaria, al hacer que la adicción sonara como un viaje romántico a tierras exóticas, convirtió sin querer al opio en algo glamoroso. Algo que los jóvenes artistas querían probar. Algo que parecía ser la puerta secreta al genio creativo. El impacto cultural fue enorme. Ya antes de Quincy, Samuel Taylor Coleridge, uno de los poetas más importantes del romanticismo inglés, había desarrollado una adicción al láudano que arrastró durante décadas. Había empezado a tomarlo en la juventud por dolores físicos, y nunca pudo dejarlo del todo. En 1797, durante una de sus sesiones bajo la influencia, soñó o imaginó, no está claro, un poema completo sobre Kubla Khan, el emperador mongol, y su palacio imposible ensanado. Al despertar, empezó a escribir los versos frenéticamente. Según la versión legendaria del episodio, alguien llamó a la puerta, Coleridge tuvo que atender al visitante, y cuando volvió a su escritorio, había olvidado el resto del poema. Por eso Kubla Khan existe hoy solo como un fragmento, 54 versos que se consideran entre los más enigmáticos y poderosos de la lengua inglesa. Un poema incompleto, flotando en un limbo eterno, víctima de una interrupción y de una memoria nublada por el opio. Coleridge nunca pudo reconstruir lo que había perdido. Murió en 1834 todavía dependiendo del láudano, todavía intentando escribir poemas que nunca terminaba, todavía culpándose por no haber podido hacer más con su talento. Otro adicto célebre fue Wilkie Collins, novelista amigo íntimo de Charles Dickens y autor de algunas de las primeras novelas de misterio en lengua inglesa. Collins sufría de una enfermedad articular dolorosa, probablemente gota, que le dejaba el cuerpo tullido durante días. Tomaba láudano para soportarlo. Con el tiempo, las dosis crecieron tanto que, según sus propias cartas, llegó a consumir cantidades que habrían matado a varias personas sin tolerancia. Escribió La piedra lunar, considerada por muchos críticos como la primera gran novela detectivesca inglesa, en gran parte bajo la influencia del opio. Años después confesó a un amigo que no recordaba haber escrito algunos pasajes enteros del libro. Los leía como si los hubiera escrito otra persona. Esa experiencia, esa desconexión entre la conciencia y la escritura, se convirtió en un tema central dentro de la propia novela, donde un personaje comete actos que luego no recuerda por culpa del láudano administrado sin su conocimiento. Vida y ficción se entrelazaban hasta no poder distinguirse. Charles Dickens también fue usuario, aunque más moderado que Collins. Tomaba láudano para dormir,
sobre todo en los últimos años de su vida, cuando las giras agotadoras de lecturas públicas le destrozaban la salud. Edgar Allan Poe, al otro lado del Atlántico, era usuario habitual, aunque las discusiones sobre si era adicto total o consumidor ocasional siguen dividiendo a los biógrafos. Bram Stoker, el autor de Drácula, lo consumía regularmente. Lo mismo hacía Elizabeth Gaskell, la novelista y biógrafa. Lo mismo hacía George Eliot. Lo mismo hacían docenas de figuras cuyos libros hoy forman parte del canon literario inglés. Era tan común que en las novelas victorianas el láudano aparece como un objeto doméstico cotidiano, mencionado al pasar, como hoy mencionaríamos un analgésico común. En Vanity Fair, de Thackeray, el personaje de Becky Sharp guarda una botella de láudano en su habitación. En varias novelas de las hermanas Bronte aparece el consumo de opio como parte del paisaje cotidiano. No era escándalo. Era costumbre. Pero había un precio. Un precio que la leyenda romántica del artista inspirado por el opio prefería no mencionar. Por cada Coleridge que escribió un fragmento genial bajo los efectos del láudano, hubo 10 escritores olvidados que nunca terminaron nada porque el opio les había robado la capacidad de concentración. Por cada Collins que escribió una novela maestra, hubo 20 poetas prometedores que murieron jóvenes, en soledad, con el cuerpo destruido. El mito del artista drogado ocultaba una realidad más simple. La mayoría de los adictos no producían obras maestras. Producían silencio. Producían manuscritos inacabados. Producían cartas confusas a editores que habían perdido la paciencia. Producían vidas más cortas, más tristes, más grises de lo que cualquier talento inicial les habría prometido. El láudano, visto desde esta perspectiva, no era la musa. Era una ladrona. Una ladrona elegante, con etiqueta bonita, que venía disfrazada de inspiración y se llevaba años de vida. Y mientras los escritores confesaban su relación ambigua con el opio, mientras las mujeres se iban apagando en sus dormitorios, mientras los bebés morían en los sótanos de las baby farmers, una pregunta enorme flotaba sobre toda esta epidemia. Una pregunta que casi nadie en la Inglaterra victoriana se atrevía a hacer en voz alta. ¿De dónde, exactamente, salía tanto opio? ¿Quién lo producía? ¿Quién lo transportaba? ¿Quién se estaba haciendo rico con todo esto? La respuesta llevaba a un lugar que el Imperio Británico prefería no discutir en los salones elegantes. Llevaba muy lejos de Londres. Llevaba a campos de flores rojas en colonias distantes, a barcos cargados con cofres negros, a guerras olvidadas y a fortunas tan grandes que todavía hoy, en pleno siglo XXI, siguen existiendo en las bolsas internacionales como imperios corporativos. La historia del láudano, si se la mira de cerca, deja de ser solamente una historia de madres desesperadas, bebés sedados y poetas dependientes. Se convierte en algo mucho más grande. Se convierte en la historia de un imperio entero construido sobre un negocio tan sucio que durante décadas nadie quiso nombrarlo con claridad. Porque el opio que llenaba los frasquitos ámbar en las tiendas de Londres, el opio que dormía a los bebés en Manchester, el opio que adormecía a las viudas en Liverpool, no crecía en Inglaterra. No crecía ni remotamente cerca. La amapola de opio, la Papaver somniferum, necesita un clima caluroso, suelos ricos y una cantidad de mano de obra agrícola que la lluviosa Inglaterra no podía ofrecer. Así que, durante más de un siglo, todo ese opio venía de otro lado. Venía de campos inmensos en la India colonial, de extensiones de tierra que parecían mares de flores rojas y blancas, cultivadas bajo un sol implacable por campesinos hindúes que apenas cobraban lo suficiente para comer, y todo ello administrado con eficiencia industrial por una corporación británica privada con más poder que muchos gobiernos europeos. Esa corporación se llamaba la Compañía Británica de las Indias Orientales. Había nacido en el año 1600, originalmente como una simple empresa comercial dedicada a importar especias y tejidos desde Asia. Pero a lo largo de 2 siglos, a base de alianzas, guerras locales, sobornos, tratados tramposos y violencia militar directa, la compañía se había ido transformando en algo sin precedentes en la historia mundial. Para mediados del siglo XIX era, en la práctica, el gobierno efectivo de casi toda la India. Tenía su propio ejército, con más soldados que muchos países europeos juntos. Cobraba impuestos. Emitía monedas. Firmaba tratados con príncipes locales. Construía carreteras, ferrocarriles, telégrafos. Y, por supuesto, administraba agricultura a escala masiva. El opio era la joya oscura de ese sistema. Desde finales del siglo XVIII, la compañía había identificado la amapola como el cultivo más rentable imaginable, y había organizado toda una región de la India,
especialmente las provincias de Bengala y Bihar en el este, y después también Malva en el centro, para producir opio a gran escala. El proceso era meticuloso. Los campesinos recibían semillas, adelantos en efectivo, instrucciones estrictas. Cultivaban las amapolas. Cuando las flores caían y quedaban las cápsulas, hacían pequeñas incisiones con cuchillos curvos de metal. De esas heridas salía una savia lechosa que, al contacto con el aire, se oscurecía y endurecía. Esa savia era el opio crudo. Los campesinos la raspaban con cuidado, la enrollaban en bolas pequeñas y la entregaban, a un precio fijado por la compañía, a los agentes recolectores. De ahí el opio viajaba a grandes depósitos en ciudades como Patna o Ghazipur, donde se procesaba, se prensaba, se secaba en forma de pequeños panes esféricos envueltos en hojas de amapola, y se empaquetaba en cajas de madera de mango con un sello oficial británico grabado al fuego. Esas cajas, cada una con el peso exacto establecido por reglamento, se cargaban en barcazas por el río Ganges hasta Calcuta, la capital del imperio colonial británico en Asia. En Calcuta esperaban los barcos. Grandes clíperes de vela, diseñados para ser los más rápidos de su tiempo, capaces de cruzar océanos en tiempos récord. Los clíperes cargaban el opio y zarpaban. Una parte, la menor, viajaba hacia el oeste, hacia Europa, para alimentar el comercio farmacéutico de Londres, París, Ámsterdam, Nueva York. Esa era la fracción del negocio que abastecía las boticas victorianas, los frasquitos de láudano en las mesillas de noche, los jarabes de MRS Winslow en los estantes de las tiendas. Era un comercio enorme, sí, pero comparado con el otro destino del opio indio, era calderilla. Porque la mayoría de aquellas cajas selladas por la compañía iban en dirección opuesta. Iban al este. Iban a un lugar mucho más grande, mucho más poblado, mucho más apetecible para el capital británico. Iban a China. Y la historia de cómo ese opio indio terminó dentro de los pulmones de millones de chinos es probablemente el capítulo más sórdido de todo el imperialismo europeo del siglo XIX. Un capítulo que hoy, en la escuela occidental, apenas se menciona, pero que en China se sigue enseñando como una herida abierta, como una humillación nacional que definió las relaciones entre Oriente y Occidente durante más de 100 años. A principios del siglo XIX, el Imperio Británico tenía un problema comercial grave con China. Los británicos amaban el té chino. Lo amaban con pasión cultural. Tomar té se había convertido, desde finales del siglo XVIII, en un ritual nacional, en un símbolo de identidad, en un producto de consumo masivo que llegaba a todos los hogares, ricos y pobres. Pero el té solo se producía en China. Y los emperadores de la dinastía Qin, que gobernaban China desde su corte en Pekín, tenían una política muy clara. Si querías té chino, tenías que pagarlo con plata. Plata pura. Lingotes de plata contante y sonante. China no quería ninguna de las manufacturas británicas. No le interesaban los tejidos de lana de Yorkshire ni las herramientas metálicas de Birmingham ni los relojes de Londres. El emperador Qianlong, en una carta famosa al rey Jorge III de Inglaterra en 1793, le había dicho con una cortesía devastadora algo parecido a que el imperio celestial poseía todas las cosas en abundancia y no necesitaba absolutamente nada de las manufacturas bárbaras del exterior. Así que Inglaterra pagaba té con plata. Y esa plata, año tras año, salía del tesoro británico hacia Oriente y no volvía. El déficit comercial era monstruoso. Las arcas de Londres se vaciaban mientras las de Pekín se llenaban. Los comerciantes británicos y los funcionarios de la Compañía de las Indias Orientales se desesperaban buscando un producto, cualquier producto, que los chinos aceptaran comprar a cambio del té. Y lo encontraron. Lo encontraron cultivado en los campos de Bengala. El opio. Los chinos conocían el opio desde hacía siglos, pero tradicionalmente lo usaban como medicina ingerida en pequeñas dosis. Lo que los británicos descubrieron, o explotaron con cinismo absoluto, fue que si el opio se fumaba en pipa en lugar de ingerirse, sus efectos eran mucho más intensos, mucho más adictivos, y mucho más comercializables. La técnica de fumar opio se había popularizado en el sur de China durante el siglo XVIII, y a principios del XIX se estaba extendiendo con velocidad. Los británicos vieron la oportunidad y se lanzaron sin vacilación. La Compañía de las Indias Orientales, oficialmente, tenía un problema. El emperador chino había prohibido la importación de opio desde 1729, y había reiterado la prohibición varias veces durante el siglo siguiente. Era un producto ilegal en China. Pero la compañía encontró una solución elegante. No enviaba ella misma los barcos.
Vendía el opio en las subastas oficiales de Calcuta a comerciantes privados, y esos comerciantes privados, no la compañía directamente, eran los que transportaban el contrabando hasta las costas chinas. La compañía mantenía las manos limpias sobre el papel. En la práctica, era la maquinaria central que alimentaba todo el sistema. Era, técnicamente y financieramente, el narcotraficante más grande de la historia hasta ese momento. Los comerciantes privados que hacían el trabajo sucio eran en su mayoría británicos. Hombres jóvenes, ambiciosos, dispuestos a todo. De ese grupo de aventureros del opio surgieron dos nombres que merecen mención especial, porque la estela que dejaron llega hasta hoy mismo. Uno se llamaba William Jardine. El otro, James Matheson. Ambos eran escoceses. Jardine era un antiguo cirujano naval convertido en comerciante. Matheson era un hombre de negocios con excelentes conexiones políticas. Se conocieron en Cantón, el único puerto chino donde los europeos tenían permitido comerciar bajo una supervisión estricta, y en 1832 fundaron juntos una compañía que se dedicaría, durante las siguientes décadas, a transportar opio desde India hasta China a una escala colosal. La bautizaron con sus propios apellidos. Jardine Matheson. Los barcos de Jardine Matheson eran rápidos, armados, y operaban en un limbo legal. Descargaban el opio en barcos depósito anclados frente a las costas chinas, en islas como Lintin, donde pequeñas embarcaciones de contrabandistas locales, los llamados dragones de escamas rápidas, llegaban a recogerlo para distribuirlo por el interior del país. Los funcionarios chinos sabían. Los funcionarios chinos recibían sobornos. El sistema funcionaba, aceitado con corrupción en ambos lados, durante años. Pero mientras los británicos se enriquecían y la plata finalmente empezaba a fluir de regreso hacia Londres, en China estaba pasando algo terrible. Los números oficiales chinos calculan que, para la década de 1830, había entre 2 y 10 millones de adictos al opio en China. Entre ellos había campesinos, comerciantes, funcionarios del gobierno, oficiales del ejército. Había incluso miembros de la propia corte imperial. Familias enteras quedaban destruidas. Pueblos enteros se vaciaban. La productividad agrícola caía. La disciplina militar colapsaba. Y la plata, la preciada plata que antes había fluido hacia China a cambio del té, empezaba a fluir en dirección contraria, hacia las arcas británicas, a cambio de pequeñas bolas de savia oscura que estaban consumiendo al imperio más poblado de la tierra desde sus propios intestinos. El emperador Dao Wang, horrorizado por lo que veía, tomó una decisión valiente y catastrófica. En 1839, nombró a un alto funcionario llamado Lin Sexu como comisionado imperial con una misión específica, acabar con el comercio de opio a cualquier precio. Lin era un hombre íntegro, probablemente uno de los funcionarios más honestos de su generación, y se tomó el encargo en serio. Llegó a Cantón en marzo de 1839 con plenos poderes. Arrestó a traficantes chinos. Ejecutó a algunos. Y, en un movimiento que hizo temblar a los británicos, exigió a los comerciantes extranjeros que entregaran todo el opio que tenían almacenado en sus barcos y bodegas. Les dio un ultimátum. Entregar el opio o enfrentarse a consecuencias. Los comerciantes británicos, tras semanas de negociaciones tensas, terminaron entregando unas 20.000 cajas de opio, aproximadamente 1.200 toneladas de sustancia, una cantidad descomunal cuyo valor en la época superaba varios millones de libras esterlinas. Lin Sexu hizo algo que quedó grabado en la memoria histórica china. Ordenó cavar trincheras enormes a las afueras de Cantón, arrojar dentro todo el opio, mezclarlo con cal viva y agua salada, y dejar que se disolviera durante semanas hasta desaparecer. Antes de hacerlo, según la leyenda, escribió una carta dirigida a la reina Victoria de Inglaterra, preguntándole con una cortesía estremecedora cómo podía una nación civilizada permitir que sus súbditos envenenaran sistemáticamente a otro pueblo. La carta, al parecer, nunca llegó a manos de la reina. Pero la respuesta británica sí llegó. Y llegó en forma de cañones. Lo que vino a continuación se conoce en los libros de historia como la Primera Guerra del Opio. Duró desde 1839 hasta 1842. El gobierno británico, presionado por los lobbies comerciales, entre ellos muy activamente por William Jardine, que había viajado personalmente a Londres para exigir una respuesta militar, envió una flota de guerra al otro lado del mundo. Los barcos británicos, equipados con armamento de última generación, incluyendo cañones a vapor de hierro, se enfrentaron a una flota imperial china que todavía usaba juncos de madera y tácticas militares del siglo XVII. El resultado fue una masacre unilateral.
Los británicos bombardearon ciudades costeras chinas una tras otra. Tomaron Hong Kong. Subieron por el río Yangtze. Amenazaron con bloquear Nankín, una de las ciudades más importantes del imperio. El emperador Dao Wang, derrotado militarmente y sin recursos para resistir, se vio obligado a firmar en 1842 el Tratado de Nankín, uno de los documentos más humillantes de la historia diplomática china. China tuvo que pagar una indemnización enorme a Inglaterra, en parte como compensación por el opio destruido por Lin Sexo. China tuvo que ceder Hong Kong a Inglaterra, por tiempo indefinido. China tuvo que abrir 5 puertos a la libre importación británica, eliminando los controles comerciales que habían existido durante siglos. Y aunque el tratado, oficialmente, no legalizaba el opio, el mensaje era inequívoco. Las importaciones de opio se reanudaron inmediatamente con más fuerza que antes. Y si el gobierno chino intentaba detenerlas, las cañoneras británicas volverían. Lin Sexu, el hombre íntegro que había intentado salvar a su pueblo, fue degradado por el emperador como chivo expiatorio y enviado al exilio en las provincias occidentales. Murió años después, olvidado por la corte, recordando una carta a la reina Victoria que probablemente nadie leyó nunca. Hoy, 180 años después, Lin Sexu es considerado un héroe nacional en China. Hay estatuas suyas en plazas públicas. Su nombre aparece en libros de texto como símbolo de dignidad frente al imperialismo. Hay incluso una estatua suya en el barrio chino de Nueva York, regalada por el gobierno chino a Estados Unidos en los años 90, con una placa que dice algo parecido a pionero de la lucha mundial contra las drogas. La ironía histórica es devastadora. El hombre al que los británicos vencieron militarmente por intentar detener el tráfico de opio es hoy reconocido mundialmente como una figura pionera en la lucha contra el narcotráfico. Y los británicos que lo derrotaron son recordados, con razón, como los narcotraficantes más poderosos de la historia. Pero la historia no terminó en 1842. Apenas empezó. Porque los británicos, no contentos con la victoria parcial de la Primera Guerra, quisieron más. Más puertos abiertos. Más privilegios diplomáticos. Más opio. En 1856, con un pretexto inventado sobre un barco chino de dudosa bandera llamado el Héroe, Inglaterra, aliada esta vez con Francia, declaró la Segunda Guerra del Opio. Fue, si cabe, más brutal que la primera. Entre 1856 y 1860, las tropas anglo-francesas marcharon hasta Pekín. En octubre de 1860, en uno de los episodios más vergonzosos de la historia militar occidental, saquearon e incendiaron el antiguo palacio de verano del emperador chino, el Yuanmingyuan, un complejo palaciego que muchos historiadores consideran una de las maravillas arquitectónicas del mundo premoderno. Los soldados británicos y franceses pasaron días saqueando sus tesoros, robando jarrones de dinastías milenarias, enrollando pergaminos imperiales, llevándose joyas y estatuas. Luego prendieron fuego al complejo entero. Ardió durante 3 días. Hasta hoy, en China, las ruinas del Yuanmingyuan se mantienen sin restaurar, deliberadamente, como un monumento al trauma nacional. El Tratado de Tientsin, firmado al final de esta Segunda Guerra, hizo oficial lo que la primera había dejado a medias. El opio quedó finalmente legalizado en China. Inglaterra obtuvo nuevos puertos, nuevas concesiones, derechos consulares extraterritoriales, libertad de movimiento para sus misioneros y comerciantes en todo el territorio chino. El emperador Qin quedó reducido, en los hechos, a un gobernante que firmaba lo que los embajadores occidentales le ponían delante. Y el opio, ya no contrabando sino comercio legal, siguió fluyendo hacia China a escalas todavía mayores que antes. Para finales del siglo XIX, se calcula que había alrededor de 40 millones de adictos al opio en China. Un país entero, con una historia milenaria de civilización refinada, reducido a la condición de mercado cautivo de una droga impuesta por cañones. Mientras tanto, en Londres, en Edimburgo, en Glasgow, los accionistas de la Compañía de las Indias Orientales, los socios de Jardine Matheson, los dueños de las flotas mercantes, los banqueros que financiaban las rutas, se iban haciendo extraordinariamente ricos. Con ese dinero construyeron mansiones en los barrios más elegantes de las ciudades británicas. Con ese dinero fundaron universidades, hospitales, museos. Con ese dinero financiaron partidos políticos y campañas electorales. Con ese dinero compraron títulos nobiliarios. Y con ese dinero, no hay que olvidarlo, también financiaron obras de caridad, fundaciones filantrópicas, instituciones cristianas que predicaban la virtud y la abstinencia.
El dinero del opio se blanqueó en 3 o 4 generaciones a través de la respetabilidad, hasta que sus orígenes se volvieron invisibles para los propios descendientes de quienes lo habían amasado. William Jardine murió en 1843, unos meses después del Tratado de Nankín, rico más allá de toda medida, respetado por la sociedad británica como un exitoso hombre de negocios. James Matheson vivió hasta 1878, compró enormes propiedades en Escocia, incluyendo la isla de Lewis, y fue nombrado baronet por la reina Victoria. Nunca fueron juzgados. Nunca fueron cuestionados oficialmente. Sus nombres aparecen todavía en calles, en placas conmemorativas, en listas de benefactores universitarios. La Compañía de las Indias Orientales, por su parte, perdió su monopolio comercial en 1833 pero siguió gobernando la India hasta 1858, cuando, tras la Gran Rebelión India del año anterior, el gobierno británico la disolvió y asumió directamente el control colonial. Pero su estructura comercial había transformado el mundo para siempre. Y aquí es donde la historia adquiere un eco final verdaderamente inquietante. Porque Jardine Matheson, la compañía fundada sobre cajas de opio transportadas entre Calcuta y Cantón, nunca desapareció. Siguió existiendo. Se fue diversificando. Se fue legitimando. Durante el siglo XX se convirtió en uno de los conglomerados empresariales más importantes de Asia, con sede en Hong Kong primero y luego en Bermudas. Hoy, en pleno siglo XXI, Jardine Matheson es una corporación multinacional cotizada en bolsa que maneja hoteles de lujo, supermercados, concesionarios de automóviles, inmobiliarias, ingeniería y servicios financieros en toda Asia. Emplea a más de 400.000 personas. Factura decenas de miles de millones de dólares al año. Y figura habitualmente entre las mayores compañías del mundo. Si alguna vez has pasado por ciertos hoteles de lujo en Hong Kong, Singapur o Yakarta, es muy posible que hayas dormido bajo una marca cuyo ADN empresarial nace directamente de los barcos que transportaban opio en los años 30 del siglo XIX. Este es quizás el punto que más incomoda de toda la historia. No es solo que el láudano haya matado bebés. No es solo que haya destruido a artistas. No es solo que haya adormecido a mujeres. Es que el dinero generado por todo ese sufrimiento nunca desapareció. Se transformó. Se blanqueó. Se convirtió en infraestructuras modernas, en corporaciones respetables, en apellidos de abolengo, en filantropía de fundaciones. Las consecuencias humanas del opio victoriano fueron enterradas con los cadáveres. Las consecuencias económicas siguen vivas, generando dividendos, construyendo imperios corporativos, apareciendo en los informes financieros como si su origen nunca hubiera existido. Y mientras todo esto pasaba, mientras los barcos seguían cruzando océanos, mientras los bebés seguían muriendo en Inglaterra y los chinos seguían consumiendo opio en sus hogares arruinados, en los despachos del poder algo empezaba a cambiar lentamente. Muy lentamente. Casi demasiado tarde. Porque la magnitud del desastre se había vuelto imposible de ignorar, y en los pasillos del Parlamento británico, en las oficinas de los periodistas investigadores norteamericanos, en las consultas de algunos médicos valientes, empezó a formarse una pregunta que durante 100 años casi nadie se había atrevido a hacer en voz alta. ¿Cuánto más tiempo vamos a fingir que no sabemos lo que está pasando? La respuesta a esa pregunta, cuando por fin llegó, cambió el mundo. Pero llegó con más de un siglo de retraso. Llegó demasiado tarde para los cientos de miles, quizás millones de vidas que el láudano ya se había llevado por delante. Y llegó, como casi todas las reformas importantes de la historia, solo después de que el horror acumulado se volviera tan escandaloso que ninguna respetabilidad burguesa pudiera seguir tapándolo. Durante casi todo el siglo XIX, los intentos de regular el láudano y sus derivados se habían estrellado contra una muralla invisible pero infranqueable. La muralla estaba hecha de varias cosas combinadas. Estaba hecha de dinero, porque la industria farmacéutica patentada movía ya entonces millones de libras y dólares al año y tenía abogados bien pagados y periódicos amigos. Estaba hecha de costumbre, porque la gente llevaba tanto tiempo consumiendo esos productos que pedirles que dejaran de hacerlo era como pedirles que dejaran de tomar té. Estaba hecha de vergüenza, porque reconocer que durante décadas se había medicado a niños con morfina y a esposas con opio exigía una confesión colectiva que casi nadie estaba dispuesto a firmar. Y estaba hecha, sobre todo, de ignorancia deliberada. Esa especie de no saber que es en realidad no querer saber, porque saber obligaría a cambiar. El primer golpe real a esa muralla llegó en Inglaterra, en el año 1868. Ese año,
Tras décadas de campañas de reformistas, de cartas al Parlamento, de artículos en revistas médicas denunciando muertes infantiles, de inqués escandalosos sobre bebés envenenados, el gobierno británico aprobó finalmente la llamada Pharmacy Act. Era, sobre el papel, un paso histórico. La ley establecía por primera vez en la historia del país un registro oficial de químicos y farmacéuticos. A partir de ese momento, solo personas acreditadas con entrenamiento formal podían vender ciertos productos considerados peligrosos. Se creaba una lista de venenos, y ciertas sustancias, entre ellas el opio y sus derivados, pasaban a estar sometidas a un control mínimo. Los vendedores tenían que llevar un libro de registro donde anotaran a quien le vendían qué. Las botellas tenían que llevar la palabra veneno impresa si superaban cierto porcentaje de concentración. En teoría, era el principio del fin del lejano oeste farmacéutico victoriano. En la práctica, la ley tenía agujeros del tamaño de un barco. El primer agujero era enorme. La Pharmacy Act regulaba el opio en forma pura, pero no regulaba adecuadamente las preparaciones comerciales patentadas. Es decir, las mezclas con nombres de fantasía. Si una empresa vendía opio puro tenía que cumplir las nuevas normas. Pero si esa misma empresa disolvía ese opio en alcohol, le añadía azúcar y canela, lo metía en una botella con una etiqueta bonita y lo bautizaba como jarabe calmante de MRS Winslow o cordial del hogar feliz, entonces entraba en una categoría distinta, la de las medicinas patentadas, y los controles eran mucho más laxos. Era como si la ley hubiera prohibido vender veneno crudo pero hubiera dejado libre la venta de veneno con decoración. Las empresas se adaptaron en cuestión de semanas. Siguieron vendiendo exactamente lo mismo, con el mismo contenido de morfina, con los mismos efectos letales sobre los bebés, solo que con etiquetas ligeramente modificadas y campañas publicitarias aún más agresivas. El segundo agujero era más sutil pero igual de grave. La Pharmacy Act establecía controles, sí, pero no establecía consecuencias reales para quienes los incumplían. Las multas eran bajas. Las inspecciones, esporádicas. Los fabricantes podían ignorar la ley durante años sin consecuencias prácticas, y muchos lo hacían. Así que durante las 2 décadas siguientes a la promulgación de la ley, el láudano y los jarabes opiáceos siguieron circulando por las casas inglesas prácticamente como antes. Los bebés seguían muriendo. Las mujeres seguían adictas. Las baby farmers seguían operando. Y el caso de Amelia Dyer, que estalló en 1896, ocurrió precisamente en el contexto de una ley que teóricamente ya existía desde hacía casi 30 años. Esa es una de las grandes lecciones de la historia del láudano. Las leyes existen solo en la medida en que se aplican. Y durante mucho tiempo, en el terreno farmacéutico, no se aplicaron. El caso Dyer, sin embargo, sacudió al país. La imagen de una mujer de 57 años colgada en Negate por haber asesinado a cientos de bebés con cinta de costura y láudano fue demasiado incluso para la insensibilidad victoriana. Los periódicos dedicaron semanas a cubrir el juicio. Las asociaciones de protección infantil, especialmente la NSPCC, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad a los Niños, fundada en 1884, aprovecharon el momento para presionar al Parlamento con todo su peso moral. En 1897, apenas un año después de la ejecución de Dyer, el Parlamento británico aprobó la Infant Life Protection Act, la Ley de Protección de la Vida Infantil. Por primera vez, las autoridades locales estaban obligadas a registrar a todas las personas que se hicieran cargo de niños menores de 7 años a cambio de un pago. Las baby farmers, al menos las legales, tuvieron que inscribirse. Las inspectoras podían visitar sus casas. Los registros permitían cruzar información y detectar patrones sospechosos. No era una solución perfecta, ni mucho menos, pero era algo. Era, por fin, un reconocimiento oficial de que el problema existía. En los años siguientes, otras baby farmers fueron descubiertas y procesadas. Algunas incluso siguieron los pasos de Dyer hacia la horca. Entre 1899 y 1907, al menos 4 mujeres más fueron ejecutadas en Inglaterra por el mismo tipo de crímenes. Los nombres de Ada Williams, Annie Walters, Amelia Sach, Leslie James, no son célebres, no figuran en documentales populares, no tienen películas hechas sobre ellas. Pero todas fueron, en escala menor, réplicas del caso Dyer. Todas usaban el mismo esquema. Todas se aprovechaban de las mismas madres desesperadas. Todas utilizaban, en un grado u otro, jarabes opiáceos para sedar a los niños antes o durante el proceso que las llevaría a matarlos. Sus ejecuciones fueron, en cierto modo,
los últimos espasmos del antiguo sistema. El sistema donde el opio era abundante, barato, legal y sin control. El siglo XX empezaba, y las reglas estaban a punto de cambiar. Pero si el cambio en Inglaterra fue lento y parcial, al otro lado del Atlántico estaba a punto de producirse una revolución mediática que aceleraría todo el proceso de forma espectacular. Porque en Estados Unidos, a principios del siglo XX, una generación de periodistas había empezado a aplicar una técnica nueva al viejo mundo de los escándalos comerciales. Los llamaban muckrackers, que en español se traduciría como rastrilladores de basura. Eran periodistas investigadores que se metían durante meses en un tema específico, acumulaban pruebas, documentos, testimonios, y publicaban reportajes masivos que destrozaban reputaciones y obligaban a los gobiernos a actuar. En 1905, uno de ellos, un hombre llamado Samuel Hopkins Adams, publicó en la revista Collier's una serie de artículos bajo el título general de The Great American Fraud, el gran fraude americano. Era una investigación demoledora sobre la industria de las medicinas patentadas. Adams había conseguido, con ayuda de químicos independientes, analizar el contenido real de decenas de productos populares que se vendían en farmacias y tiendas de todo el país. Lo que había encontrado era devastador. Los jarabes para la tos anunciados como vegetales y naturales contenían morfina en cantidades significativas. Los tónicos para los nervios de la dama moderna contenían opio. Los elixires para el bebé inquieto contenían, efectivamente, opiáceos suficientes para matar a un adulto. Los supuestos remedios para las señoras contenían cocaína. Las curas milagrosas contra la tuberculosis contenían alcohol casi puro con algunos aderezos. Adams nombró a las empresas. Nombró a los dueños. Reprodujo las etiquetas junto a los análisis químicos. Mostró la desconexión absoluta entre lo que prometían los anuncios y lo que realmente contenían los frascos. Y, lo más importante, documentó casos concretos. Muertes reales. Niños enterrados. Familias arruinadas. Cada artículo de la serie era un puñetazo directo al rostro del lector norteamericano medio, que leía el reportaje mientras bebía una taza de café junto a una botella del mismo jarabe sospechoso que acababa de conocer en la página siguiente. El impacto fue fulminante. Las cartas llegaban por miles a Collier's. El Congreso, que había debatido tímidamente la regulación farmacéutica durante años sin avanzar, se vio de repente con una opinión pública furiosa exigiendo acción. Los legisladores que hasta entonces habían bloqueado cualquier intento de regulación, muchos de ellos con vínculos directos con la industria, quedaron expuestos. Algunos cambiaron de postura por oportunismo político. Otros siguieron resistiéndose. Pero la presión social era imparable. En junio de 1906, apenas meses después del final de la serie de Adams, el presidente Theodore Roosevelt firmó la Pure Food and Drug Act, la Ley Federal de Alimentos y Medicamentos Puros. Era un hito histórico. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los fabricantes estaban obligados por ley a listar los ingredientes activos en las etiquetas de sus productos. Morfina, opio, heroína, cocaína, alcohol, cannabis. Todo lo que contuvieran, tenían que declararlo. Y esa simple obligación, ese acto aparentemente trivial de escribir con letras negras lo que había dentro de cada botella, destruyó a gran parte de la industria de las medicinas patentadas de golpe. Porque resulta que, cuando las madres americanas vieron impresa la palabra morfina al lado de la imagen sonriente del bebé en la etiqueta de MRS Winslow, la confianza en el producto se evaporó en semanas. Las ventas colapsaron. Las empresas, desesperadas, empezaron a reformular. Retiraron la morfina del jarabe. Lo vendieron con otros sedantes más suaves, aunque todavía cuestionables. En 1911, la Asociación Médica Americana publicó un libro llamado Nostrum and Quackery, Fármacos falsos y charlatanería, donde dedicó un capítulo entero titulado Baby Killers, Asesinos de bebés, al jarabe calmante de MRS Winslow. Fue el golpe reputacional final. La empresa, aunque siguió vendiendo el jarabe hasta los años 30 bajo formulaciones cada vez más diluidas, nunca recuperó su prestigio. El nombre que durante 60 años había sido sinónimo de maternidad tranquila se convirtió, en poco más de una década, en sinónimo de asesinato corporativo. Lo que había pasado era, visto en perspectiva, una de las grandes lecciones del siglo XX. La transparencia, cuando es forzada por ley, puede destruir un modelo de negocio completo en cuestión de años. Lo que décadas de denuncias médicas y cartas de coroners no habían conseguido, lo consiguió una obligación tan simple como imprimir una palabra en una etiqueta.
Pero la Pure Food and Drug Act solo exigía listar los ingredientes. No los prohibía. Una empresa podía seguir vendiendo morfina legalmente mientras la declarara. Y aunque el mercado se desplomó para los jarabes infantiles, seguía habiendo una enorme cantidad de estadounidenses adultos dependientes de los opiáceos, ya fuera por prescripción médica, por consumo recreativo o por adicción arrastrada desde generaciones anteriores. Los veteranos de la guerra civil, que habían recibido morfina para sus heridas 4 décadas antes, envejecían todavía con dependencias que nadie había tratado. Miles de mujeres que habían consumido láudano desde la adolescencia seguían necesitando sus dosis diarias. El problema no se había resuelto. Simplemente se había vuelto más visible. Y esa visibilidad generó un segundo movimiento legislativo, más radical que el primero. En 1914, el Congreso aprobó la Harrison Narcotics Tax Act. Esta ley iba mucho más allá que la de 1906. No se limitaba a exigir etiquetado. Establecía un sistema nacional de control sobre la producción, importación, distribución y venta de opio, morfina, codeína, heroína y cocaína. A partir de ese momento, solo profesionales registrados, médicos, farmacéuticos, dentistas, podían manejar esas sustancias. Se requerían recetas. Se requerían sellos fiscales. Se requerían registros. Las penas por incumplimiento eran serias. La era del opio de libre venta en Estados Unidos terminaba, legalmente hablando, con la firma de esa ley. En los años siguientes, el resto del mundo occidental siguió caminos parecidos. Canadá aprobó su propia legislación restrictiva en 1908 y la fue endureciendo en las décadas siguientes. Varios países europeos firmaron acuerdos internacionales como los de La Haya en 1912 y más tarde los convenios de Ginebra en los años 20 y 30. Se construyó, pieza a pieza, una arquitectura global de control de drogas que, con todas sus imperfecciones y sus críticas legítimas, sigue vigente en lo esencial hasta el día de hoy. El láudano, como producto de libre venta, simplemente desapareció. Para los años 50, esas botellitas ámbar de los mostradores victorianos ya no existían más que como objetos de museo o como curiosidades de anticuario. Una generación entera creció sin haberlas visto nunca. Los nietos de aquellas madres que habían dormido a sus bebés con MRS Winslow apenas sabían que semejante cosa había existido. El producto había sido borrado tan eficazmente del paisaje cotidiano que, para la mitad del siglo XX, si le preguntabas a un adolescente estadounidense qué era el láudano, probablemente te miraría con cara de no entender la pregunta. Y esa, podrías pensar, fue la historia del triunfo final de la regulación sobre el capitalismo salvaje. El relato clásico del progreso. Los males del pasado superados por la ciencia, la ética y la ley. Victoria. Fin. Pero la historia no termina ahí. Ojalá terminara ahí. Porque si algo enseña la historia del láudano, enseñada con honestidad, es que los mismos patrones vuelven. Vuelven una y otra vez, con ropajes nuevos, con etiquetas diferentes, con justificaciones renovadas. La arquitectura económica que había hecho posible la era del láudano, una industria farmacéutica con intereses colosales, un sistema médico permeable a esos intereses, una población que sufre dolor crónico y busca desesperadamente alivio, unas estructuras regulatorias que siempre van 10 pasos por detrás de las empresas, nunca desapareció. Se reorganizó. Y estaba esperando, con una paciencia empresarial casi geológica, la próxima oportunidad. Esa oportunidad llegó a finales del siglo XX. 80 años después de la Harrison Act. 90 años después del expose de Samuel Hopkins Adams. Casi 100 años después de la ejecución de Amelia Dyer. Llegó en forma de una pastilla aparentemente inocente, lanzada al mercado en 1996 por una farmacéutica llamada Purdue Pharma, propiedad de una familia apellidada Sackler. La pastilla se llamaba Oxycontin. Y su historia, como vas a ver a continuación, es tan parecida a la del láudano victoriano que parece una parodia siniestra. Una reescritura moderna del mismo guión, con los mismos mecanismos, las mismas mentiras, las mismas víctimas, y sobre todo, las mismas fortunas familiares enriquecidas a costa del mismo tipo de sufrimiento humano. Solo que esta vez ocurrió delante de nuestras pantallas. Ocurrió mientras tú probablemente ya estabas vivo. Ocurrió a una escala que superó, en número total de muertos, a todas las víctimas victorianas del opio juntas. A mediados de los años 90 del siglo XX, el mundo era un lugar muy distinto al de la reina Victoria. Había computadoras personales, televisión por cable, internet recién naciendo, teléfonos móviles empezando a popularizarse.
La medicina occidental había avanzado tanto que enfermedades que habían aterrorizado a las generaciones anteriores, como la tuberculosis o la poliomielitis, estaban prácticamente erradicadas en los países desarrollados. Los hospitales contaban con quirófanos sofisticados, anestesias precisas, técnicas de imagen capaces de ver dentro del cuerpo humano sin abrirlo. La farmacología era una industria multimillonaria con laboratorios en todos los continentes, con ensayos clínicos rigurosos, con agencias reguladoras como la FDA en Estados Unidos supuestamente vigilando cada molécula antes de autorizar su venta. Todo parecía indicar que el capítulo oscuro del opio victoriano estaba definitivamente cerrado. Un hecho del pasado, una lección aprendida, una advertencia histórica. Nadie en su sano juicio podría volver a repetir aquellos errores. Así lo creía la mayoría de la gente. Y así, exactamente así, fue como ocurrió la siguiente tragedia. En 1996, una farmacéutica estadounidense relativamente pequeña llamada Purdue Pharma lanzó al mercado un nuevo analgésico recetado. Lo bautizó con un nombre comercial memorable, Oxycontin. El principio activo era oxicodona, un opiáceo semisintético derivado, en última instancia, de la misma amapola que había alimentado los frasquitos de láudano 150 años antes. La oxicodona existía como medicamento desde 1917. Era conocida, era potente, era útil para dolores severos como los de pacientes con cáncer terminal. Pero Oxycontin ofrecía algo supuestamente revolucionario. Una formulación de liberación prolongada. Es decir, la pastilla estaba diseñada para liberar el medicamento lentamente a lo largo de 12 horas, manteniendo un nivel estable de alivio sin los picos y valles de las presentaciones tradicionales. Ese era el argumento técnico. Era un argumento seductor. Y Purdue Pharma, bajo el control de una familia llamada Sackler, lo convirtió en el eje central de una de las campañas de marketing farmacéutico más agresivas y exitosas de la historia moderna. La familia Sackler no era nueva en el negocio. Eran 3 hermanos, Arthur, Mortimer y Raymond, psiquiatras de origen judío estadounidense que habían hecho fortuna décadas antes con otros medicamentos. Arthur, el mayor, era una figura compleja. Había transformado la publicidad farmacéutica en los años 50 y 60, inventando técnicas agresivas de marketing directo a médicos que se estudian todavía hoy en las escuelas de negocios. Cuando Arthur murió en 1987, sus hermanos y sus descendientes controlaban ya un imperio respetado, filantrópico, discretamente poderoso. Habían donado sumas enormes a museos como el Metropolitan de Nueva York, el Guggenheim, el Louvre, la Tate de Londres, el British Museum. Había alas enteras de instituciones culturales prestigiosas con su apellido grabado en mármol. El nombre Sackler era sinónimo, en los círculos artísticos y académicos, de generosidad ilustrada. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. La estrategia de Purdue con Oxycontin fue, vista en retrospectiva, un ejercicio de ingeniería comercial extraordinariamente cínico. La empresa contrató a cientos de representantes de ventas, los llamados visitadores médicos, y los envió por todo el territorio estadounidense con un mensaje específico para los doctores. El mensaje, avalado por materiales promocionales sofisticados, decía algo aproximado a lo siguiente. Oxycontin es un opiáceo, sí, pero gracias a su formulación de liberación prolongada, su potencial adictivo es mínimo. Menos del 1% de los pacientes desarrollarán dependencia. La formulación libera la sustancia tan gradualmente que el cerebro no registra el pico de placer que causa adicción con otros opiáceos. Por tanto, los médicos pueden, y deben, recetarlo generosamente para cualquier dolor moderado a severo. No solo para cáncer terminal. También para dolores de espalda crónicos. Para fibromialgia. Para lesiones deportivas. Para dolores postoperatorios. Para artritis. Para migrañas recurrentes. Para cualquier paciente que llegue a la consulta quejándose de que duele algo. La cifra del 1%, que los representantes citaban como un hecho científico consolidado, tenía un origen muy particular. Procedía de una carta breve publicada en 1980 en la revista New England Journal of Medicine. Una carta, no un estudio. Una observación casual de un médico de hospital que había notado que, en un grupo específico de pacientes hospitalizados que recibían opiáceos bajo vigilancia estricta durante estancias cortas, muy pocos desarrollaban adicción. Era una observación limitada, en un contexto específico, sin relación alguna con el uso ambulatorio a largo plazo. Pero Purdue la sacó de contexto, la convirtió en un mantra comercial, la repitió miles de veces en folletos y presentaciones,
hasta que una generación entera de médicos estadounidenses creyó que era un dato establecido, cuando en realidad era prácticamente una invención. Los médicos confiaron. Querían confiar. Llevaban años atendiendo pacientes con dolores crónicos a los que no podían ayudar adecuadamente, porque la medicina del dolor había sido históricamente conservadora con los opiáceos precisamente por el recuerdo del pasado. OxyContin llegaba como una solución aparentemente milagrosa. Potente, eficaz, y según decía la empresa, segura. Los médicos empezaron a recetarlo. Primero con moderación. Luego, ante la aparente ausencia de problemas, con más libertad. Luego, cuando los representantes de ventas empezaron a traer a las consultas estadísticas que mostraban a los doctores más compasivos, con mayor volumen de prescripciones, con entusiasmo. En pocos años, OxyContin se convirtió en uno de los medicamentos más recetados de Estados Unidos. Las ventas de Purdue se dispararon de unos pocos millones de dólares anuales a miles de millones. La familia Sackler, cuyo patrimonio ya era considerable, pasó a ser una de las más ricas del mundo. Estimaciones posteriores calcularían que la familia acumuló entre 12.000 y 15.000 millones de dólares solo gracias a OxyContin. Mientras tanto, en las casas de Estados Unidos, empezaba a pasar otra cosa. Una cosa que los libros de historia futuros tendrán que catalogar como una de las mayores tragedias sanitarias del mundo occidental contemporáneo. Los pacientes a los que se les recetaba OxyContin, contrariamente a lo que decían los folletos de Purdue, empezaron a desarrollar dependencia en tasas altísimas. No el 1% prometido. Cifras muy superiores. Algunos estudios posteriores hablaron de 20, 30, incluso 40% de dependencia física en pacientes con uso prolongado. Y a medida que desarrollaban tolerancia, necesitaban dosis más altas para obtener el mismo alivio. Las recetas originales de 20 miligramos cada 12 horas se iban convirtiendo en 40 miligramos, 80 miligramos, en casos extremos 160 miligramos por toma. Cuando los médicos, al darse cuenta del problema, intentaban reducir las dosis, los pacientes sufrían síndromes de abstinencia brutales. Temblores, sudores, vómitos, ansiedad devastadora, insomnio absoluto, una sensación generalizada de que el cuerpo entero estaba gritando por la sustancia. Muchos pacientes, desesperados, buscaban otros médicos más dispuestos a renovar las recetas. Otros compraban pastillas en el mercado negro. Y otros, cuando las pastillas se volvían demasiado caras o difíciles de conseguir, descubrían algo terrible. La heroína callejera producía un efecto muy parecido al OxyContin, y costaba una fracción del precio. Así, miles de ciudadanos estadounidenses de clase media, personas que jamás en su vida habían imaginado acercarse a una droga ilegal, contables, maestras, obreros, amas de casa, jubilados, empezaron a pincharse heroína en sus baños por pura continuación química de una receta médica legal. La crisis escaló con una velocidad que pocas emergencias sanitarias en la historia han igualado. En los años 2000, las muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos empezaron a crecer de forma imparable. Las cifras iniciales eran ya alarmantes. 10.000 muertes al año. 20.000. 30.000. Para los años 2010, Estados Unidos enterraba a más personas por sobredosis que por accidentes de automóvil. Para el año 2017, las sobredosis superaban la suma total de muertes por armas de fuego y accidentes de tráfico combinados. Pueblos enteros de los Apalaches, de Ohio, de Virginia Occidental, de Kentucky, quedaron devastados. Había ciudades pequeñas donde prácticamente todas las familias tenían al menos un miembro adicto. Había cementerios con tumbas fresas de 20, 30, 40 personas que habían muerto el mismo año por la misma razón. Se calcula que desde el lanzamiento de OxyContin en 1996 hasta hoy, más de 500.000 de estadounidenses han fallecido por sobredosis relacionadas con opiáceos. 500.000. Una cifra que, puesta en contexto, supera las bajas estadounidenses combinadas en la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y las guerras de Irak y Afganistán. Y la mayoría de esas muertes se pueden rastrear, directa o indirectamente, a una cadena causal que empieza con una pastilla recetada por un médico que confiaba en la palabra de un visitador farmacéutico que repetía los datos manipulados de una empresa cuyos dueños se estaban haciendo multimillonarios. Los paralelismos con el láudano victoriano son tan precisos que casi duelen. Había en ambas historias una sustancia opiácea promovida como segura. Había en ambas historias una industria que mentía sistemáticamente sobre el riesgo de adicción. Había en ambas historias médicos convertidos en involuntarios distribuidores.
Había en ambas historias un componente femenino especialmente castigado. Los estudios sobre la crisis de opioides han mostrado que las mujeres, igual que en la era victoriana, han sido particularmente vulnerables. Los médicos, sorprendentemente, siguen recetando opiáceos a mujeres con más frecuencia que a hombres para quejas de dolor crónico, muchas veces sin buscar primero tratamientos alternativos. Los estereotipos culturales que hacían del láudano la medicación universal para los nervios de las damas victorianas tienen su eco actual en la tendencia a medicar químicamente ciertos tipos de malestar femenino antes de investigar sus causas profundas. Había también, en ambas historias, víctimas silenciosas imposibles de contar. En el caso victoriano, los bebés envenenados por jarabes calmantes. En el caso moderno, los llamados bebés de opioides, recién nacidos que entran al mundo con síndrome de abstinencia porque sus madres eran adictas durante el embarazo. Lloran durante días. Tiemblan. Convulsan. Necesitan ser sedados en unidades neonatales. Son, en cierto modo, los nietos lejanos de los bebés silenciados con MRS Winslow, solo que ahora los hospitales modernos al menos intentan salvarlos. Había, sobre todo, un mismo patrón estructural. Una familia empresarial enriqueciéndose masivamente a costa del sufrimiento humano. Los Sackler, con su apellido grabado en mármol en los mejores museos del mundo, son los herederos simbólicos de personajes como William Jardine y James Matheson. Y, como ellos, durante décadas lograron una especie de inmunidad social. Se les aceptaba en los actos benéficos. Sus donaciones se celebraban. Su fortuna se consideraba prueba de éxito empresarial. Hasta que ya no se pudo seguir ignorando lo que había debajo. A partir de aproximadamente 2017 y 2018, una combinación de periodismo de investigación, documentales, libros y demandas colectivas empezó a destrozar el relato cuidadosamente construido por la familia. Obras como el libro Empire of Pain, del periodista Patrick Radden-Keefe, o el documental The Crime of the Century de HBO, expusieron con detalles devastadores cómo los Sackler habían sabido desde los años 90 que Oxycontin era mucho más adictivo de lo que admitían públicamente, y cómo habían tomado decisiones empresariales deliberadas para maximizar ventas a sabiendas del daño. Correos internos entre miembros de la familia, obtenidos en procesos judiciales, mostraban conversaciones en las que se hablaba de la epidemia en términos fríos, como un problema de imagen corporativa más que como una tragedia humana. En 2019, Purdue Pharma se declaró en bancarrota. En 2020, la empresa se declaró culpable en un acuerdo federal de 3 cargos criminales, incluyendo fraude y violación de leyes contra la corrupción. En los años siguientes, instituciones culturales de todo el mundo empezaron, una tras otra, a retirar el apellido Sackler de sus paredes. El Metropolitan de Nueva York eliminó el nombre de su ala egipcia. El Louvre hizo lo mismo con la suya. La Tate en Londres anunció que ya no aceptaría más donaciones de la familia. La National Portrait Gallery rechazó una contribución de 1 millón de libras. Una a una, las placas grabadas en piedra fueron retiradas, cubiertas con telas, o literalmente desmontadas de las paredes. Fue, en cierto sentido, un ejercicio de revisión histórica casi sin precedentes. Pero el dinero ya se había ganado. Y aquí, quizás, el paralelismo con la era victoriana se vuelve más perturbador de todos. Porque la familia Sackler, a pesar de todos los escándalos, a pesar de los juicios, a pesar de los billones en multas negociadas, sigue siendo extraordinariamente rica. Los acuerdos legales que han firmado en los últimos años, aunque millonarios, representan una fracción del dinero que amasaron. Los Sackler siguen viviendo en mansiones. Sus descendientes siguen heredando fortunas. Su fortuna personal, blanqueada a través de décadas de filantropía y transferencias familiares, sigue generando dividendos. Exactamente igual que el dinero de Jardine y Matheson siguió multiplicándose durante 1 siglo y medio después de las guerras del opio. Exactamente igual que las fortunas de los fabricantes de patent medicines victorianos se reinvirtieron y se diluyeron hasta volverse invisibles en el patrimonio de sus herederos. El capital, parece enseñarnos la historia, tiene una memoria más corta que la humanidad. Una vez generado, cambia de nombre, cambia de forma, se pone una chaqueta nueva, y sigue caminando hacia el futuro como si nada hubiera pasado. Si te detienes a pensar en todo esto, si te permites el ejercicio incómodo de trazar la línea completa desde Paracelso en el siglo XVI hasta Oxycontin en el siglo XXI, empiezas a darte cuenta de algo profundamente inquietante. No estamos tratando con una serie de accidentes históricos aislados. No estamos tratando con errores ocasionales de un sistema que en general funciona bien.
Estamos tratando con un patrón estructural, repetitivo, predecible, que la humanidad parece condenada a reproducir cada 3 o 4 generaciones. Los ingredientes del patrón son siempre los mismos. Una sustancia que alivia el dolor de forma real y efectiva. Una industria que sabe que esa sustancia puede generar dependencia, pero minimiza u oculta esa información. Un marketing que crea narrativas sobre seguridad y sobre modernidad. Una medicina profesional que, por ignorancia, por sobrecarga de trabajo o por influencia comercial, pasa a ser correa de transmisión. Una población con dolor real, físico o emocional, que busca desesperadamente una solución rápida. Unas autoridades reguladoras que llegan siempre tarde, cuando el daño ya está hecho. Y, cuando por fin todo estalla, un costoso ejercicio colectivo de limpieza, reformas, juicios, documentales, columnas de opinión, después del cual pasa algo aún más extraño. Olvidamos. Olvidamos rápido. Olvidamos lo suficiente como para que, unas décadas después, cuando aparece la siguiente versión del mismo producto con un nombre nuevo y una promesa nueva, volvamos a caer. La era del láudano la enterraron nuestros bisabuelos. La crisis de OxyContin la estamos enterrando nosotros, en tiempo real, mientras este video se graba. La pregunta incómoda, la pregunta que nadie quiere hacerse pero que la historia del láudano nos obliga a formular, es ¿cuál será la próxima? ¿Qué molécula, qué pastilla, qué frasco elegante con etiqueta tranquilizadora, está ahora mismo saliendo de un laboratorio, o circulando en fase de pruebas, o aprobándose en una reunión de agencia reguladora, destinado a convertirse en el láudano del siglo XXII? ¿Qué empresa, qué familia, qué dinastía empresarial está en este momento construyendo su fortuna sobre dolores humanos que ni siquiera hemos empezado a cuantificar? ¿Qué bebés, qué mujeres, qué obreros, qué artistas, qué pueblos enteros serán las víctimas silenciosas del próximo frasco ámbar? La respuesta no la sabemos. Pero sí sabemos, porque la historia del láudano nos lo ha enseñado con una claridad brutal, que la tentación está ahí. Siempre está ahí. Por la sencilla razón de que el dolor humano no ha disminuido, las industrias farmacéuticas siguen siendo lo que son, las autoridades siguen moviéndose con la lentitud de siempre y nosotros, los consumidores, seguimos queriendo soluciones rápidas y baratas para sufrimientos profundos y complejos. Esa fue la herida fundamental que el láudano victoriano expuso. No era solo un problema de mala regulación. Era un problema de estructura. Un problema de cómo una sociedad maneja el dolor. Y aunque los nombres de las sustancias cambian, aunque los médicos ya no recomienden frasquitos ámbar, aunque las madres de hoy jamás le darían a sus bebés algo parecido a MRS Winslow, la estructura sigue ahí, intacta, esperando su próximo personaje principal. Al final del camino, esa pequeña botella de líquido oscuro que en 1860 descansaba sobre la mesita de noche de una madre agotada en Londres no era solo un objeto. Era un espejo. Un espejo que reflejaba lo que una sociedad estaba dispuesta a hacer para que sus bebés dejaran de llorar, para que sus mujeres dejaran de quejarse, para que sus obreros volvieran al trabajo, para que sus empresas siguieran creciendo. Un espejo que reflejaba el precio que estábamos dispuestos a pagar por el silencio. Y lo que ese espejo mostraba, cuando se lo miraba con honestidad, era una imagen que no ha cambiado tanto como nos gustaría creer. Seguimos queriendo silenciar lo que duele. Seguimos comprando productos que nos prometen paz en un frasco. Seguimos confiando en etiquetas que no leemos del todo. Seguimos delegando en médicos ocupados decisiones que no siempre tienen tiempo de analizar. Y, ocasionalmente, algunos de nosotros seguimos muriendo por ello. No con la misma frecuencia que en 1860. No con la misma visibilidad. No con la misma banalidad. Pero seguimos muriendo. Así que la próxima vez que camines por el pasillo de medicamentos de una farmacia moderna, rodeado de cajas coloridas con dibujos amables y promesas de alivio rápido, recuerda por un momento la historia que acabas de escuchar. Recuerda a Elizabeth Sidal ahogándose en sus propias gotas. Recuerda a Amelia ayer mirando a un bebé con cinta blanca alrededor del cuello. Recuerda a una madre victoriana inclinándose sobre una cuna a las 3 de la mañana con una cucharita de plata en la mano. Recuerda los campos de amapolas en Bengala, los barcos británicos bombardeando Cantón, las calles devastadas de los Apalaches. Recuerda la palabra soothing en letras elegantes sobre una botella que contenía morfina. Recuerda que cada era, sin excepción, ha tenido su propio frasco ámbar. Y la pregunta que te dejo para que la respondas en los comentarios, porque esa respuesta es la única que vale algo en esta historia, es la siguiente. ¿Cuál crees tú que es el frasco ámbar de nuestra era? ¿Qué sustancia, qué práctica,
¿Qué producto cotidiano estamos consumiendo hoy que los historiadores de dentro de 100 años mirarán con el mismo horror con el que nosotros miramos las etiquetas de M.R.S. Winslow? Déjamelo saber ahí abajo. Tu respuesta probablemente va a decir más sobre nuestro tiempo que cualquier libro de historia que se escriba dentro de un siglo. Y antes de irte, si esta historia te ha removido algo, si te ha hecho ver la era victoriana con otros ojos, si te ha recordado que el pasado nunca está tan lejos como pretendemos, haznos un último favor. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale un like a este video y compártelo con alguien que merezca conocer esta historia. Porque mientras más personas entiendan cómo se construyen estas tragedias, más difícil será que la próxima pase desapercibida. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber viajado conmigo durante todo este recorrido por la oscuridad, por los frascos olvidados, por las tumbas silenciosas, por las fortunas blanqueadas y por las lecciones que nos negamos a aprender. Hasta el próximo video. Y cuida esa taza de té antes de dormir. A veces lo más peligroso no es lo que viene con etiqueta de advertencia. A veces, lo más peligroso es exactamente lo que todo el mundo te asegura que es completamente seguro.